Vamos a hacer un taller que no aparecía en la programación inicial que se publicó en nuestra página web, pero que hemos creído necesario organizar, aunque sea a última hora, por los últimos acontecimientos que ha habido después de la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha, que para nosotros supone un punto de inflexión, y por eso creemos que es importante analizar y reflexionar sobre el papel del Partido Socialista en digamos, a lo largo de los últimos años, y un poco la concepción que nosotros tenemos sobre este partido y por qué creemos que no es conveniente participar en gobiernos conjuntos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, para eso voy a hacer yo una introducción más basada en un análisis histórico de los partidos socialdemócratas y aterrizaré luego un poco en el carácter del propio Partido Socialista aquí en el Estado español, y Laura hará una introducción más relacionada pues con la actualidad y con lo que han sido los últimos acontecimientos dentro del PSOE. Bueno, los orígenes de la transmutación de la socialdemocracia originaria, que no hay que olvidar que el partido que funda Lenin se llamaba Partido Socialdemócrata, es decir, que en un principio los socialdemócratas eran los revolucionarios de inicios del siglo XX, ¿no? O sea, y se llamaban así porque, bueno, era la bandera que habían recogido Lenin y sus compañeros y compañeras de Marx y de Engels, y ese era el término con el que se definían en ese momento, ¿no? Socialdemócratas. Es evidente que ese término, ciento y pico años después, ciento y pico años después, ¿no? 110, 115 años después, no significa lo mismo que significaba allí, ¿no? Y que usarlo ahora, por tanto, tampoco significa lo mismo que significaba hace un siglo, ¿no? Por eso cuando se dice que, bueno, que se decía, ¿no?, hace unos meses en la campaña electoral, o hace un año, en la campaña electoral del 26J, que Podemos era socialdemócrata y que Marx y Engels también lo eran, bueno, es un poco querer hacer de la necesidad virtud, ¿no? Esa palabra, ese término ha pasado por muchos procesos históricos y ahora mismo significa lo que significa, ¿no?, para el conjunto de la gente informada. En todo caso, la ruptura, ¿no?, que se da entre los partidos dentro de la socialdemocracia histórica, ¿no?, en el siglo XX, esa ruptura que tiene su origen, bueno, primero en debates fuertes que ya había dentro de la Segunda Internacional, entre Lenin, Kautsky, Plejánov y demás, ¿no?, tiene su precipitante en el apoyo por parte del partido madre de la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata Alemán, a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, ¿no?, y el apoyo al imperialismo alemán en ese contexto, ¿no? Ahí se rompe la internacional comunista, lo que se ha llamado luego la Segunda Internacional, y, bueno, después de la Revolución Rusa se crea también la Tercera Internacional, ¿no? Y eso dará origen a, por un lado, los partidos socialistas, ¿no?, entonces llamados socialistas, y por otro lado a los partidos comunistas, que durante 70, 80 años serán, bueno, pues las dos almas de la izquierda, ¿no? Había otras, obviamente. En el año 38 se funda la Cuarta Internacional, de la que nosotros somos orgullosos continuadores y orgullosas, ¿no? Pero en todo caso el peso político que tuvieron los partidos de la Cuarta fue muy pequeño en comparación a estas dos grandes corrientes que polarizaron por completo el mapa político en buena parte de los países de Europa occidental, ¿no?, por no hablar de algunos en América Latina y demás, ¿no? Entonces, bueno, el origen histórico después de la Revolución Rusa de esta escisión entre partidos socialistas y partidos comunistas tenía que ver, bueno, primero con el detonante precipitante de la guerra, pero luego también en la concepción que tenían ambos sobre cuál era, o al menos la que tenía Lenin en un primer momento, ¿no?, y los fundadores de la Tercera Internacional, ¿no?, y la concepción que tenían ellos sobre qué relación había que tener con el Estado capitalista, y la que tuvieron los socialdemócratas de la Segunda Internacional, también marxistas, con grandes trabajos teóricos como Kautsky, ¿no?, pero que hicieron una evolución en la que al final, digamos, el socialismo, utilizaban esta fórmula, ¿no?, caería como fruta madura,
¿no? O sea, simplemente a través de la participación en procesos electorales y de ir ganando el apoyo de las masas obreras, que es verdad que entonces estaban fuertemente organizadas por estos partidos, ¿no? El Partido Socialdemócrata Alemán era un Estado en sí mismo, ¿no? Tenía sus propias escuelas, tenía sus centros de ocio, en fin, tú te metías allí y prácticamente vivías ya dentro del partido, ¿no? Es decir, y bueno, pues la teoría de ellos era, vamos acumulando fuerza, la clase obrera es mayoritaria en Alemania y en el resto de países, ¿no? Entonces iremos acumulando tanta fuerza que al final ganaremos las elecciones y el socialismo llegará, bueno, pues eso, por vía pacífica y acabaremos implementando pues las conquistas de la clase obrera sin que haya conflicto, ¿no? Bueno, los partidos comunistas y las teorías de Lenin decían que no, ¿no? El Estado no era, ¿no? Un campo de disputa neutral y tenía sus propios mecanismos y sus propias prevenciones para que partidos que quisieran transformar la naturaleza política y económica del Estado, ¿no? Y en concreto pues, su carácter de sostén del capitalismo, ¿no? Pues no iban a ser fácilmente admitidos allí y habría pues todo tipo de movimientos, incluso militares, ¿no? Para poder evitarlos, ¿no? Bueno, digamos que el origen de esta decisión histórica pues ha sufrido evoluciones, por supuesto, a lo largo del siglo XX, ¿no? Y ha tenido distintas manifestaciones, pero en general, y con excepciones, ¿no? Que luego comentaré, se puede afirmar que los partidos socialistas se convirtieron desde principios del siglo XX y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial en partidos que se turnaban con los partidos conservadores para gestionar democracias capitalistas, ¿no? Algunas más avanzadas, y es verdad que cuando gestionaban los socialdemócratas o los laboristas en Inglaterra había políticas que eran más sociales y que beneficiaban más a las clases trabajadoras, eso es cierto, ¿no? Pero se turnaban con los conservadores con el consenso de que los pilares del sistema capitalista, del sistema económico, no se tocaban, ¿no? O sea, que la propiedad privada, las grandes empresas, sí, la libertad de expresión y demás, por supuesto, también, ¿no? Y demás, pero eso eran pilares que, digamos, eran intangibles, ¿no? Que no se podían tocar, gobernar a uno o gobernar a otro. Y los partidos comunistas, aunque sufrieron una evolución tremenda, ¿no? A lo largo del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial también, luego cuando hubo la ruptura entre los partidos eurocomunistas y el estalinismo que todavía gobernaba en la URSS, ¿no? Pero en cualquier caso eran vistos como partidos que lo que querían era llegar al poder bien a través de procesos electorales o bien a través de procesos revolucionarios, pero que en todo caso querían subvertir las bases sobre las que se sustentaban los estados y por eso eran marginados, ¿no? Ahí hay casos interesantes, ¿no? Como en Italia, donde el Partido Comunista Italiano, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía fuerza suficiente para haber controlado el país sin siquiera haber tenido que ganar unas elecciones, ¿no? Y prefirieron apaciguar, que fuera la democracia cristiana, ir acumulando fuerza. Esto también fue un partido enorme, el Partido Comunista Italiano, ¿no? Es pues el ejemplo del Partido Comunista seguramente más implantado y con más fuerza social, cultural y política que haya habido en Europa en los últimos 50 años, pero vemos como teorías y posiciones que han podido mantenerse durante mucho tiempo y que han servido para que ese partido fuera una referencia fundamental para toda la izquierda europea y mundial, si no, digamos, ven cuáles son las líneas estratégicas fundamentales, aunque sea en 20, en 30, en 40 años, acaban siendo liquidados, ¿no? No hay proceso más dramático, en mi opinión, que el que ha seguido el Partido Comunista Italiano, ¿no? Que llegó a tener, se dice, 1 millón de militantes y que ahora, bueno, pues no es prácticamente nada, ¿no? Sus seguidores, el Partido de la Refundación Comunista, del que quedan apenas unas centenares o 1 millar de militantes en toda Italia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante hacer este análisis histórico inicial para que veamos primero las evoluciones y luego cómo los procesos históricos son y cómo trazar estrategias analizándolos son fundamentales para intentar acertar políticamente y no cometer errores basados únicamente en el análisis de coyuntura, que es lo que se suele hacer, ¿no?
hay que echar al PP. Bueno, pues entonces hay que gobernar con el PSOE porque eso nos lleva a que el PP se vaya y a que apliquemos políticas un poco mejores para el conjunto de las clases trabajadoras. Bueno, es que eso ya ha ocurrido a lo largo de los últimos 40, 50 años en muchos sitios, ¿no? Y hay que analizar qué es lo que ha pasado, cuando eso ocurrió, ¿no? Ha habido casos en todo que también hay que comentar, ¿no? Donde los partidos socialistas sufrieron radicalizaciones fuertes que también, o sea, que no hay que descartar que puedan llegar. En esta época es verdad que ya parece un poco más difícil. Está el caso de Inglaterra, ¿no? Que podemos luego comentar, quizá mejor en el debate, ¿no? Porque no va a dar tiempo y es un tema más. Pero, o sea, hubo el caso español durante la Revolución Española, ¿no? El PSOE con Largo Caballero al frente, pues es verdad que sufrió un proceso de bolchevización, ¿no? Que se llamaba, y bueno, pues pretendió ir un poco más allá. Lo que pasa es que esto fue muy corto, muy breve y muy poco sostenido por la historia de ese partido, que ya, bueno, pues se apoyaba en otro tipo de estratos sociales y bueno, pues el giro de Largo Caballero al principio sí fue bien seguido, pero luego los propios otros dirigentes del PSOE se encargaron bien de aplastarlo, ¿no? O lo que ocurrió en el Chile de Allende, ¿no? Es una evolución de un partido socialista que le acaba llevando a defender un proceso revolucionario, aunque también con límites, ¿no? Tenéis ahí un libro fantástico de Franco Dicho, ¿no? Que podéis comprar que analiza la evolución de la unidad popular y cómo un proceso que podía haber sido bueno, pues bandera para todas las izquierdas a nivel mundial acaba siendo masacrado por los militares golpistas, Pinochet y sus amigos, por supuesto por la culpa de esos sectores reaccionarios, pero también porque en el gobierno de la Unidad Popular y en Salvador Allende no supo tomar las decisiones, digamos, más audaces y más valientes en momentos clave, ¿no? Especialmente en armar al pueblo, en dar poder a la autoorganización y en no respetar una legalidad burguesa que no respetaba ya nadie, ¿no? Pero bueno, salvo estos casos así, que podemos analizar más bien como excepciones, los partidos socialistas a escala europea y mundial se han mantenido como partidos del turno, ¿no? Partidos que se turnaban con los conservadores para ir gobernando aquí y allá, aplicando políticas que, bueno, no se separaban de las líneas, digamos, generales que tenían que apoyar partidos sistémicos, ¿no? En todo caso, es interesante reseñar que tras la crisis del 73, la crisis del petróleo, hay una nueva evolución dentro de los partidos socialdemócratas, ¿no? Estos partidos hacían políticas, digamos, estirando todo lo que podían, ¿no? O lo que decían poder del capitalismo, digamos, hacia las clases trabajadoras, ¿no? Y a partir de ahí, con la victoria de Thatcher, Reagan, con la derechización general que eso conlleva, hay también un giro en los propios partidos socialistas. Un giro que no fue inmediato ni mecánico, ¿no? Hubo un primer intento de François Mitterrand en Francia, con un pacto con el Partido Comunista Francés y con un programa que a los 4 o 5 meses fue desechado. Era un programa bastante radical, ¿no? En la línea de los que tiene ahora Corbyn, ¿no? Pero en cuanto llegaron al poder, Mitterrand dijo, esto no se puede aplicar, esto es imposible, y a los pocos meses dio un volantazo, ¿no? Y también hubo intentos que son poco conocidos, pero creo que es interesante reseñar, porque pueden emparentar también con algo de lo que pasa ahora en Gran Bretaña, en el Partido Laborista Inglés, en los años 80, ¿no? Ese partido durante unos años fue dirigido por una persona, Michael Foot, ¿no? Que tuvo un programa muy parecido al que también tiene ahora Corbyn y con un tipo de discurso y de propuestas que eran bastante radicales. Fue aplastado en las elecciones por Margaret Thatcher. Y ahí hay yo creo que una frase que a mí me gusta últimamente comentar, ¿no? En algunos de los actos estos que hemos hecho por el tema del PSOE, ¿no? Que los sectores conservadores del Partido Laborista se abalanzaron sobre él, ¿no? Cuando sacó aquel programa en las elecciones del 81, un programa de 700 páginas, ¿no? Y Kaufman, que era un dirigente conservador dentro del Partido Laborista, le dijo que era la carta de suicidio más larga de la historia, ¿no? Aquel programa que incluía nacionalizaciones, tal. Y bueno, es verdad que a este hombre pues lo liquidaron cuando tuvo una derrota electoral, pero bueno, en esos duros años ya, ¿no? Del auge conservador y neoliberal, aún hubo resistencias en partidos como este, que es verdad que tienen matices con respecto a otros partidos socialistas occidentales, ¿no? Siempre ha tenido corrientes internas de izquierda, tienen un vínculo muy fuerte con los sindicatos, ¿no? Que tienen incluso voto en los congresos del Partido Laborista, y es un poco diferente al conjunto de partidos socialistas. Pero en todo caso, bueno, a partir de estos años 80, ¿no? También con la victoria en España del Partido Socialista de Felipe González, ¿no? Y ya
ya entronco con esto y termino mi charla más o menos en 20. Se da este proceso de transmutación de la socialdemocracia histórica, que no cuestionaba los pilares del capitalismo, pero que intentaba estirar hacia la izquierda un poco dentro de los límites generales del sistema, hacia un proceso, digamos, de social liberalización, ¿no? Bueno, partidos que en temas de derechos civiles, de libertades públicas, tienen políticas más avanzadas que los partidos conservadores, pero que en el núcleo fundamental de las políticas económicas, en todas ellas, ¿no?, incluyendo recortes salariales, recortes en servicios públicos, que en muchos casos exigidos por la propia disciplina presupuestaria europea, hacen exactamente la misma política que los conservadores, porque aplican el TINA ¿no?, el There is no alternative, no hay alternativa. Y bueno, de esto Felipe González, luego, por supuesto, Tony Blair, ¿no?, cuando accede al gobierno en Gran Bretaña, y otros dirigentes socialdemócratas en otros países son fieles seguidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante analizar, y ya voy a ir terminando con esto para darle paso a Laura, cuál es el papel del Partido Socialista en este país, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel después de la transición del Partido Socialista? El Partido Socialista es un partido que estaba prácticamente desmantelado en este país en la transición. O sea, aquí quien hizo la oposición en las calles, pues era el PC, obviamente, y luego un montón de organizaciones de la extrema izquierda, ¿no?, que eran las que estaban ahí batiéndose el cobre en las huelgas. El Partido Socialista era unos cuantos señores mayores en el exilio y unos pocos abogados sevillanos y gente de acá y de por allá, ¿no?, que, bueno, supieron oler bien la oportunidad, que fueron apoyados por la socialdemocracia alemana, ¿no?, por Willy Brandt y por sus dineros, ¿no?, y que al final, bueno, consiguieron una posición, digamos, dominante, hegemónica dentro de la izquierda española en el año 82, con una gran victoria apoyada por la mayoría de las clases trabajadoras y de las gentes de izquierdas, ¿no?, ante este ansia de vamos a ganar, ¿no?, vamos a ganar. Bueno, votaron, ganaron, pero vimos cuál fue realmente el carácter de sus políticas, ¿no?, y no solo en una ocasión, sino en dos. O sea que hay pruebas de sobra para saber cuál es la naturaleza de este partido. Con Felipe González, bueno, la reconversión industrial, reformas laborales lesivas, huelgas generales de los sindicatos, terrorismo de Estado, apoyo total a todas las políticas y tratados internacionales como el de Maastricht, que suponían recortes salvajes y disminución del nivel de vida para las clases populares, y, bueno, alineamiento con los sectores más derechistas en el terreno económico, incluso internacional, ejemplificados en la figura de Felipe González, que todavía sigue haciendo de las suyas por ahí, ¿no?, y le vemos a diario haciendo barbaridades, ¿no? Luego, la segunda etapa, ¿no?, la etapa de Zapatero, una primera legislatura, derechos civiles y tal, sin cuestionar en absoluto el modelo de crecimiento económico basado en la burbuja inmobiliaria, y no solo eso, sino que lo alimentó aún más, ¿no?, cabalgaba sobre una ola, la ola bajó y obviamente el trompazo fue monumental, ¿no? Pero en todo caso ahí, bueno, pues se ve que el carácter de este partido en ningún caso ha supuesto, primero, procesos como, por ejemplo, el que pueda haber en Estados Unidos con Bernie Sanders, o el que ha podido haber ahora con Jeremy Corbyn en el Partido Laborista. Es decir, no son procesos donde se agregan decenas de miles de jóvenes o de personas a un partido en el que se apuntan y empiezan a construir incluso corrientes, ¿no?, dentro de ese partido, o como ha ocurrido tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, ¿no? No es eso, ¿no? Esto es un partido que tiene 100 años, que tiene estructuras muy consolidadas, que no es un PASOK, ¿no? Las teorías de la pasoquización del PSOE, yo creo que ni siquiera aunque hubiera ganado Susana Díaz, ¿no?, creo que son acertadas, porque este es un país donde ha habido muy poca militancia política organizada, no es Francia, no es Italia, y donde los partidos que hay es muy difícil desbancarlos, ¿no?, y es muy difícil que se hundan de un día para otro sin más, ¿no? O sea que el Partido Socialista es una realidad muy consolidada, pero tiene un funcionamiento, como hemos dicho en algún artículo recientemente, en nuestra opinión, más propio de un ministerio o de una institución del Estado que de un partido militante, ¿no?, de un partido del que se pueda esperar transformaciones profundas en un contexto donde nada se puede mover o casi nada sin que Europa te dé la autorización, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos las pruebas de sus pasos por el gobierno del Estado, tenemos las pruebas de su gestión en las comunidades autónomas, donde ha gestionado en los últimos 30, 40 años, o donde sigue gestionando ahora. Andalucía es quizá el caso más señero, ¿no?, de cuáles son las políticas de un partido que lleva ahí 40 o 35 años gobernando, ¿no?, y cómo gobiernan cuando están en los municipios y demás, ¿no? Entonces, ya termino con esto. En ese sentido, nuestra posición es muy clásica, ¿no? O sea, nosotros
leemos el manual que yo creo que todo militante debería leer, y además es muy cortito, ¿no?, que es La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo de Lenin, y ahí se habla de bueno, pues la situación de los países occidentales, ¿no?, y de cómo partidos comunistas de la época tienen que relacionarse con esos partidos socialdemócratas de países como Gran Bretaña, por ejemplo, no, digamos, siendo ultrasectarios con ellos, como había muchas sectas, por cierto, en aquellos años, en los primeros años 20, ¿no?, año 19, creo que es cuando escribe este panfleto Lenin, sino teniendo una relación, digamos, él lo decía con una metáfora, ¿no?, como la soga sostiene al ahorcado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que no es lo mismo un partido de derecha dura que un partido que se reclama de la tradición obrera, trabajadora y demás, ¿no?, aunque no la cumpla luego, pero también sabemos que nosotros le demos carta de naturaleza a eso, entrando directamente a gobiernos con ellos, nos deslegitima como alternativa frente a esos cuando pueda ser, ¿no? Porque el problema aquí es que no hay, en los que quieren gobernar ya con el PSOE, no hay una concepción estratégica de la política, es puramente coyuntural. Vamos ahora, y si dentro de 2 años esto está hecho una mierda, como ha ocurrido, luego comentará Laura, ¿no?, en numerosos ejemplos, pues no pasa nada. No, sí pasa. Si tú quieres un partido que sea una referencia estratégica durante décadas y que pueda en un momento determinado plantearse como alternativa general, tienes que ir haciendo opciones tácticas que no comprometan la estrategia general. Y gobernar con un partido que ha demostrado durante tantos años ya cuál es su naturaleza y cuál es su carácter sistémico, ¿no?, y como principal bastón del régimen, es una forma de deslegitimar a una alternativa que se plantee como una alternativa global, como una alternativa de gobierno que no va a hacer lo mismo que todas, sino que va a hacer transformaciones profundas, ¿no? Y en ese sentido hay la opción, la que decía Lenin, ¿no?, en el año 19, que es la de sostener a esos gobiernos, pero no apoyar todas aquellas políticas que sean lesivas contra las clases trabajadoras, contra los movimientos sociales o contra quien sea. Es decir, apoyar lo que esté bien y no apoyar lo que sea contrario a los intereses de las clases populares. Bueno, es una fórmula muy sencilla que nos acusan de, es que siempre decís lo mismo, ya vais. Bueno, no creemos que se haya encontrado una mejor, ¿no? Ni el eurocomunismo, ni otras teorías por ahí que ha habido en estos últimos 70, 80 años, creemos que hayan sido mejores para una corriente como la nuestra, que obviamente se declara revolucionaria y cuyo objetivo final es hacer la revolución, ¿no? Hay mucha gente que cree que ya la revolución no se puede hacer, que esto es imposible y que lo que toca es arrancarle pequeñas demandas al sistema, ¿no? Pero nosotros pensamos que hay que seguir excavando, que hay que seguir trabajando, que puede haber y habrá, porque el sistema económico, digamos, incuba una crisis que en algún momento será una crisis, bueno, ecológica, ya lo estamos viendo, ¿no?, pero también que será una crisis muy, muy grave, ¿no?, muy, muy gorda, y que hay que tener organizaciones que sean creíbles para el conjunto de las clases trabajadoras y que no se, digamos, que no se manchen o que no se conviertan en una organización política más del paisaje, haciendo ese tipo de opciones que históricamente se han demostrado que han llevado por caminos muy malos. Bueno, me callo ya y le doy la palabra a Laura. Voy a dividir mi parte de la exposición en 3 partes. Primero voy a hablar de la crisis del rol que el PSOE ha desempeñado desde la transición hasta los últimos años, que ya ha comentado un poco Raúl anteriormente. La segunda parte voy a tratar de cuál ha sido el debate en Podemos y en el bloque del Cambio en general, de cuál debe ser la relación con el Partido Socialista, un debate fundamental desde sus inicios y que, ahora continúa y seguramente continuará. Y una tercera parte de cuál es nuestra propuesta. Empiezo por la primera parte. Como comentaba Raúl y también Jesús comentaba en la Universidad de Verano de Podemos que tuvimos allí en Cádiz hace poquito, el rol tradicional que el PSOE ha jugado es, por una parte, en las medidas económicas fundamentales y estructurales, mantener la tesis incuestionable neoliberal, es decir, hacer políticas económicas en lo estructural neoliberales que no se diferencian en lo fundamental de las que puede hacer el PP o cualquier otro partido de derecha, pero sin embargo combinaba esto con una cierta redistribución de la riqueza, una cierta,
con medidas pues, muy concretas, ayudas sociales y demás, que de alguna manera lograban integrar a parte de las clases trabajadoras y la diferenciaban parcialmente de las políticas de la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Que en 2008 y el nuevo ciclo que se abre con la crisis económica, con el 15M, este rol de alguna manera entra en crisis por dos cuestiones fundamentales que se retroalimentan entre sí, una económica y otra más política. ¿La económica cuál es? La crisis económica impone unos límites económicos que hacen que el partido que gobierna en aquel momento, que era el Partido Socialista con Zapatero, tenga que elegir entre seguir manteniendo los privilegios de una minoría que se ven de alguna manera amenazados en un contexto de crisis económica o seguir manteniendo unos derechos mínimos que tenía la mayoría de la población, aunque no todos los derechos estaban cubiertos antes de la crisis, pero bueno, unos ciertos derechos que se habían adquirido en el estado del bienestar con algunas medidas que se habían conquistado después de los años de movilización, con la transición, en el inicio de la democracia y demás. Sabemos perfectamente la elección que hace el Partido Socialista, que es una gestión de la crisis absolutamente útil y que sirva a los intereses de las élites económicas, bueno, pues con recortes, privatizaciones, la firma del artículo 135 y podemos seguir hasta media hora. Entonces, bueno, de alguna manera, como digo, es el rol que el PSOE había cumplido tradicionalmente como pata izquierda del régimen, entra en crisis porque esa crisis económica ya no le permite seguir, de alguna manera, conciliando intereses y garantizando la paz social a través de un contrato social que era desfavorable para la mayoría, pero que de alguna manera mantenía esa idea de que era posible gobernar para todos. Hay otro factor que es más político y es que con el inicio de la crisis y cuando el PSOE empieza a tomar este tipo de medidas, comienzan a sucederse una serie de movilizaciones en contra de estas medidas, pero es en el 15M, primero como hito y luego como proceso y como ciclo, cuando hay una serie de movilizaciones, de expresiones culturales, etcétera, que ponen en cuestión el régimen y sobre todo la pata izquierda, el Partido Socialista, que es quien gobierna en ese momento. De alguna manera, yo creo que el 15M, que además lo hemos analizado en muchas ocasiones, cuestiona el régimen como tal y no únicamente las medidas concretas, y podemos verlo como en dos consignas que recordaréis seguro, ¿no? La primera era PSOE-PP la misma mierda es, y la segunda, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Yo creo que de alguna manera estas dos consignas, que además eran como dos de las más populares, reflejaban el cuestionamiento al régimen y a dos de sus patas fundamentales. Por una parte, el poder económico representado como el poder de la banca y por otra parte el bipartidismo. Por eso digo que el 15M no fue solo un cuestionamiento a políticas concretas, sino al régimen como tal y por tanto al Partido Socialista, que era su pata izquierda, quien había conseguido lograr una cierta integración de las clases populares y de las clases trabajadoras en ese régimen del 78. Creo que además, aun con todo en sus límites, porque sabemos que el 15M no fue perfecto ni mucho menos, no planteaba la cuestión del poder, hubo una baja participación de las clases más trabajadoras, pero era muy interesante porque, por decirlo de alguna manera, ensanchaba los límites de lo posible. Dentro de los límites de lo posible, el PSOE siempre se encontraba muy a gusto, porque de alguna manera lo que hacía era reforzar el sentimiento defensivo del mal menor, de yo no voy a transformar la sociedad, pero te voy a asegurar este poquito, mientras que el PP te va a quitar este poquito. Con el ciclo de movilizaciones que se abre con el 15M, de alguna manera esos límites de lo posible se ensanchan mucho y hay un proceso de politización y de radicalización de la sociedad. A mí me gusta siempre hablar de esto con un ejemplo concreto y es pues, la resistencia, por ejemplo, a los desahucios, que hace una pedagogía muy interesante de que legalidad y legitimidad son cosas distintas a través de la desobediencia civil y demás. Esto, de alguna manera, cuestiona, como digo, esos límites de lo posible en el que el PSOE siempre había estado tan a gusto. Sin embargo, en las elecciones que hay en realidad, en el curso del 15M, el PP saca mayoría absoluta y esto es una cosa que mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa? Que el 15M reforzó a la derecha, reforzó a la pata derecha del régimen. Yo creo que no fue así. Lo que pasó fue que había una crisis del régimen más fuerte por su pata izquierda, por el Partido Socialista, que no era capaz de expresarse electoralmente, puesto que no había una alternativa política y electoral a su izquierda.
Es cierto que estaba Izquierda Unida, pero Izquierda Unida tenía dificultades importantes para representar este proceso de politización por muchas razones distintas. Pues por un lado, porque el 15M de alguna manera equipara a todos los partidos, porque Izquierda Unida también de alguna manera no se percibía como algo totalmente externo al régimen, porque no casaba bien con los códigos culturales de identidad de ese proceso de politización. Al final, de alguna manera no conectaba con el proceso de politización en curso. Entonces, bueno, es cierto que la consecuencia inmediata a nivel electoral es que el PP tiene mayoría absoluta, pero esto no debe hacernos creer que hay un reforzamiento del régimen, sino todo lo contrario, ¿no? Hay una crisis muy importante que, como digo, no se representa electoralmente, pero está ahí. En este momento, nosotros, bueno, pues además, por supuesto, de construir, alimentar las movilizaciones, los movimientos sociales, etcétera, pensamos que una de las tareas fundamentales que Anticapitalista tiene es precisamente esa, construir esa alternativa político-electoral que haga dar un salto al movimiento y que lo haga avanzar y continuar, pues eso, ¿no?, en el plano político-electoral, combinándolo con el plano social. Evidentemente lo hacemos con otros compañeros de viaje. Desde entonces, yo creo que desde el inicio de Podemos, la relación que Podemos y que posteriormente el Bloque del Cambio tiene que tener con el Partido Socialista ha sido como uno de los debates centrales y fundamentales, donde ha habido diferentes sensibilidades que incluso han ido cambiando de opinión, que a veces han tenido posiciones más ambiguas, a veces posiciones más claras y demás. Sin embargo, yo creo que aunque ha habido cambios y demás, más o menos hasta las primeras elecciones generales, creo que en general Podemos ha mantenido una posición política de independencia del Partido Socialista y de impugnación, con algunos peros bastante aceptables y bastante positivas. De hecho, si recordamos las elecciones municipales y las elecciones autonómicas de 2015, no hace mucho, hace escasos 2 años, y sin embargo en ese momento Podemos en general tuvo una posición bastante clara de evitar efectivamente gobiernos del Partido Popular, ser muralla a que el Partido Popular gobierne, pero no cogobernar con el Partido Socialista, facilitar investidura donde ellos fuesen mayoría y viceversa, ¿no? Y presionar al Partido Socialista para que nos votase investidura donde nosotros éramos mayoría. Y además no había una presión social de la gente a que Podemos tuviese que cogobernar con el PSOE. Y si, hace 2 años, no hace tanto tiempo, ¿no? El escenario realmente ha cambiado mucho. Sin embargo, después de las elecciones generales hay como una especie de giro de la dirección de Podemos y los ofrecimientos de gobiernos conjuntos se hacen cada vez más constantes y más repetitivos. Tanto así que hace un mes aproximadamente pues, está el primer gobierno conjunto del Partido Socialista con Podemos en Castilla-La Mancha en una correlación de fuerza absolutamente desfavorable. Y es que además yo creo que hay una cosa que es importante y es que no tenemos que olvidar que la correlación de fuerzas no es únicamente los números que tú tienes a nivel institucional. Es decir, no es que yo tenga 2 y tú tengas 20. No es solo eso, va más allá. La correlación de fuerza también tiene que ver con la capacidad que tú tienes de influir sobre el mensaje que dan los medios de comunicación, la implantación social que tú tienes, si la calle empuja o no empuja. Es decir, la correlación de fuerza es algo que va mucho más allá de una mera suma de diputados, ¿no? Entonces, en este sentido, la correlación de fuerza de Podemos en Castilla-La Mancha es nefasta, era y es nefasta a nivel institucional, pero es que también es nefasta a nivel social y a nivel político general, ¿no? Y creo que también es algo importante abordar la cuestión de esa manera y no solo en torno a los números cuando pensamos posibles cogobiernos con el Partido Socialista. Claro, podemos preguntarnos qué es lo que ha pasado, por qué la dirección de Podemos ha dado un giro, si es que aquí la gente se ha vuelto loca, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar siempre no caricaturizar y pensar como ponernos en la cabeza del otro, aun sin compartir su hipótesis y lo que propone. Por una parte, yo creo que hay un análisis que yo personalmente comparto y creo que hay anticapitalistas también, de que estamos en un momento distinto al inicio de Podemos. Hay una cierta estabilización y polarización de las bases sociales de los partidos políticos. Es decir, no es como al inicio de Podemos, donde había mucha gente que no se sentía parte de un partido o base social de un partido o votante.
ahora digamos que las cosas están como mucho más estancas. Y por lo tanto, se piensa que interpelar a la base social de otros partidos y fundamentalmente a la base social del PSOE es mucho más complicado que antes. Es decir, ya no basta con el discurso, ya no basta con iniciativas hipertácticas, sino que es algo mucho más complicado. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo que quizá no compartimos es cuál es la propuesta ante esa situación. Y lo que al final, desde mi punto de vista, se está proponiendo desde la dirección de Podemos es pensar que la única manera de interpelar a las bases del Partido Socialista es gobernando conjuntamente y demostrando sobre la vía de los hechos que somos mejores. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de, ¿cómo diría?, proponer medidas más a la izquierda que sean comprendidas por la base del Partido Socialista y nos hagan aparecer como una organización útil y que nos haga Podemos y el bloque del cambio avanzar. ¿Qué pasa? Yo creo que esto se ha demostrado en muchas ocasiones históricas, algunas las ha comentado Raúl y ahora voy a aterrizar yo con el ejemplo del cogobierno de Izquierda Unida y el PSOE. Esto se ha demostrado en la práctica que no funciona así. Cuando tú tienes un gobierno conjunto con otro, pierdes tu independencia política, el peso del posibilismo, el peso de la estabilidad de ese gobierno que empiezas a sentir como propio, el peso de que si mantengo el cogobierno puedo hacer esto y si no lo mantengo no puedo hacer nada, cada vez es mayor. Entonces, realmente, esta idea que yo puedo entender por parte de la dirección de Podemos, creo que realmente luego no se lleva a la práctica y que hay numerosas experiencias históricas, algunas muy recientes, que así nos lo demuestran. El caso, como decía, del cogobierno Izquierda Unida y el PSOE en la Junta de Andalucía. Bueno, pues después de varios años de normalización de gobiernos conjuntos en muchos municipios, PSOE e Izquierda Unida, la militancia de Izquierda Unida vota entrar en el gobierno de la Junta con el PSOE en la primavera de 2012. Y además, como digo, también lo hace en una correlación de fuerza bastante negativa. Izquierda Unida tenía 3 y el Partido Socialista tenía 9. Claro, al Partido Socialista esto le vino genial, porque después del 15M, de un proceso en el que el Partido Socialista se había debilitado mucho, de alguna manera Izquierda Unida lo que viene es a legitimar ese gobierno, darle un balón de oxígeno al Partido Socialista. Y además de eso, en un momento en que la oposición en la calle es muy fuerte, si recordáis en aquellos momentos las mareas por los servicios públicos eran muy potentes, lo que hace es quitarse del medio a una posible oposición institucional. Cuando integra Izquierda Unida dentro del gobierno, lo que hace es, ya no tengo oposición en la institución, tengo en la calle, pero bueno, sin un partido dentro, tal, es más complicado. Entonces, yo creo que la jugada para el PSOE fue brillante. Sin embargo, para Izquierda Unida fue absolutamente desastrosa. Esto no le permitió a Izquierda Unida ganarse a las bases del PSOE, no le permitió cambiar las políticas que hacía la Junta, cambiar la vida de la gente y mejorarla, no le permitió, o sea, le conllevó unas contradicciones enormes en el momento en que la marea verde era más fuerte, las movilizaciones estudiantiles, cargó sobre sus espaldas que la Junta había echado y había puesto en la calle a 4.500 profesores interinos. Es decir, que realmente Izquierda Unida no sacó nada positivo de esta experiencia, pero es que con todo y con eso, es decir, con todas estas contradicciones, con todos los recortes que en esa época la Junta de Andalucía llevó a cabo, no fue Izquierda Unida quien rompió ese gobierno, fue el PSOE quien en un momento dado ve que le interesa a nivel electoral quien rompe el gobierno. Hostia, qué fuerte, ¿no? Yo estoy segura, yo no estaba en la Asamblea de Izquierda Unida porque no he estado nunca en Izquierda Unida, pero estoy segura que una de las cosas que la dirección de Izquierda Unida le diría a su militancia era: vamos a hacer la experiencia, pero si vemos que hay recortes, ¿qué tal? Rompemos. Bueno, pues luego se ve como romper no es tan sencillo y como esta tesis que maneja la dirección de Podemos actualmente, pues tiene desde luego algunas complejidades cuanto menos. Es cierto que yo creo que hay que separar, que hay que salvar todas las distancias. Es verdad que la correlación de fuerza a nivel institucional no es la misma, que el contexto estatal y autonómico son distintos, pero desde luego sí que hay algunos patrones comunes y creo que es muy importante mirar otras experiencias y aprender de ellas, ¿no? Para eso, al fin y al cabo,
no sirve la historia, en este caso la historia muy reciente. Bien dicho esto, yo creo que hay que poner sobre la mesa que es cierto que hay una serie de condiciones objetivas que dificultan que el Partido Socialista se siga desgastando como se ha venido desgastando en el pasado, por varias razones. La primera es porque hace 6 años que el PSOE no gobierna a nivel estatal y yo creo que el peso de lo estatal en política es muy determinante. Por desgracia tenemos una memoria muy corta y 1 año, 2 años, 3 años después de que el PSOE gobernase, era fácil recordar que el PSOE era parte del problema. 6 años después de que el PSOE haya gobernado a nivel estatal, eso se empieza a olvidar y empieza a verse más bien como parte de la solución. No digo que esto sea así, digo la percepción de un sector de gente. La segunda razón es la distancia con el ciclo de movilizaciones que abre el 15M, ¿no? Es verdad que seguimos teniendo movilizaciones importantes, el movimiento feminista pues ha construido unas movilizaciones impresionantes, pero son movilizaciones de alguna manera parciales, no como el ciclo que abre el 15M, que impugna el régimen en su conjunto, que politiza a un sector de la sociedad que antes no lo estaba. En ese sentido no hay un salto cualitativo. Creo que la lejanía, la relativa lejanía que empieza a haber con ese ciclo de movilización, el distanciamiento en el tiempo, también hace que la gente tenga un sentimiento más defensivo, donde el PSOE pues, siempre sale ganando. La tercera es la derrota de Syriza y de la experiencia griega. Y podemos decir, bueno, ¿qué tiene esto que ver con el PSOE? Pues yo creo que tiene mucho que ver, porque al final lo que hay es una interiorización de la idea de que no hay alternativa y que hay que conformarse con el mal menor. Y esto creo que tiene un peso muy determinante, no solo en el Estado español y en la izquierda que quiere construir una alternativa y en las vanguardias de los movimientos, sino incluso a nivel global. La siguiente, si bien no explica por sí sola lo que estamos comentando, sí que creo que también tiene un peso y es la pedagogía gobernista que ha hecho el bloque del cambio liderado por Podemos. Aquí ha habido, primero, un discurso de el PSOE es régimen, es enemigo, es responsable, a si queremos cambiar algo tenemos que gobernar con el PSOE. Un machaque durante mucho tiempo de ese mensaje evidentemente tiene un efecto ya no solo en la gente de fuera, sino en la propia militancia y en la base social del bloque del cambio. Y creo que eso también es un factor importante porque los actores políticos también tienen capacidad de influir en un sentido o en el contrario. Y luego, por último, y desde luego no menos importante, la victoria de Pedro Sánchez, que de alguna manera vuelve a ilusionar a un sector de gente que había roto parcialmente o totalmente con el Partido Socialista porque se interpreta como una ruptura con el felipismo, con el aparato, con el PSOE vinculado a los intereses de la élite económica, con las puertas giratorias y demás. No digo que esto sea así, digo que hay esa percepción. Entonces, todos estos factores, seguramente se me olvidarán algunos, pero creo que todos estos factores hacen que cada vez haya un sector de la población y de la dirección de Podemos y de las bases sociales de Podemos y del bloque del cambio que empiece, como digo, a hacer un giro y a ver al PSOE como parte de la solución y no como parte del problema. Lo que decíamos antes, no hace tanto de las elecciones generales y autonómicas y municipales, pero estos factores han tenido un peso muy importante en que la percepción sobre el PSOE sea distinta. Yo, ¿cuánto llevo? 20. Vale. Yo creo que nuestra propuesta la ha explicado con mucha claridad Raúl, apoyar cuando sea necesario investidura, pero mantenernos en una situación de independencia política. Es cierto que hay que reconocer la dificultad de llevar a cabo esta orientación a nivel estatal por la situación de empate y porque no hay ningún tipo de garantía de que una posible investidura de Podemos, Unidos Podemos, como queramos llamarlo, al PSOE no suponga también un refuerzo al PSOE. Los compañeros de Portugal, también salvando todas las distancias del bloque, nos cuentan cómo, a pesar de que la oposición de izquierda al Partido Socialista Portugués es la que propone las medidas más a la izquierda, las alternativas, quien lleva la iniciativa, luego cuando el Partido Socialista Portugués se ve obligado a aplicarla, es el quien se refuerza, es decir, que una investidura tampoco supone pensar que ya con eso vamos a desgastar el PSOE haciendo una posición
férrea y tal. No supone ninguna garantía, pero yo estoy convencida de que sigue siendo la mejor alternativa para cuando se abran oportunidades, porque nos permite seguir construyendo con independencia nuestro propio campo político. Y además hay algo que tener muy en cuenta, y es que la izquierda del PSOE nunca ha tenido tanta representación a nivel institucional desde la Segunda República. O sea, es que realmente lo que se ha avanzado a nivel institucional es muy importante, no solo por el número de diputados, sino también por la presencia en ayuntamientos, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha sido posible por una serie de condiciones objetivas, subjetivas y audacia política, pero esto por sí solo también tiene ciertos límites. Necesitamos, de alguna manera, compensar ese desequilibrio que hay entre las posiciones por arriba y las posiciones por abajo para que el proceso de acumulación de fuerza tenga unas bases mucho más sólidas y pueda seguir avanzando o pueda avanzar. ¿Cuáles son las claves que pienso que hay que poner sobre la mesa para seguir siendo alternativa al régimen y seguir manteniendo la independencia política del PSOE y reforzarnos frente al PSOE y evidentemente frente al PP? Advierto ya que no voy a decir nada de novedoso, no voy a dar ninguna solución mágica porque no la tengo, pero bueno, creo que son algunas cuestiones que son fundamentales y que luego hay que ver cómo aterrizarlas en los diferentes territorios, en los diferentes contextos. La primera es la implantación en lucha, en movimientos sociales, etcétera. Yo recuerdo siempre cuando empecé a militar, lo más importante que tú tenías que hacer era saber organizar un piquete. En mi caso, que estaba en el movimiento estudiantil, saber organizar un pasaclases, saber agitar a la gente en una manifestación. Y ahora lo importante que hay que saber hacer es saber organizar una campaña y saber organizar apoderados, que todo es importante. No estoy diciendo que lo uno lo sea ni lo otro no. Pero quizás el momento, y lleva siendo el momento desde hace un tiempo seguramente, de combinar las dos cosas. Y esto no es algo abstracto, esto tiene que ver con el reparto que se hace del tiempo, de los esfuerzos, de los recursos humanos, de los militantes, de los cuadros. O sea, esto tiene luego consecuencias políticas. No sirve decir esto, pero luego cuando pensamos cómo dividimos las tareas dentro de los colectivos, pues cada uno que haga lo que le apetezca, o todos somos cargos, o todo, ¿no? Creo que tiene una serie de implicaciones. Lo segundo yo creo que es experimentar en la implantación los vínculos orgánicos que existían antes entre la clase, a nivel más clásico, ¿no? En los sindicatos, en los movimientos. Yo creo que no se han perdido porque siguen existiendo, pero se han debilitado muchísimo. A mí me gusta poner un ejemplo aquí, y es que yo veo, por ejemplo, mucho en Cádiz, cómo el PP y el PSOE, los partidos del régimen, tienen implantación social. Lo que pasa es que tienen una implantación social distinta a la nuestra. Militan en asociaciones. Lo que pasa es que son asociaciones que a primera vista nos pueden parecer menos políticas. Asociaciones de mujeres donde hacen actividades, asociaciones de personas sin hogar. Yo creo que tenemos que experimentar en ese sentido y, digamos, impulsar espacios o incluirnos en espacios que a priori puedan parecer menos políticos, pero que nos permitan construir comunidad y acompañar la experiencia con gente que de primera no está tan politizada y no está en un sindicato, no está en el movimiento feminista, no está en el movimiento ecologista. Creo que esto también es importante. Lo primero, y aquí sí que ninguno tenemos la clave, o yo por lo menos no, vale, termino. Es que necesitamos un nuevo ciclo de movilización que nos permita nuevamente ensanchar los límites de lo posible, que nos permita nuevamente radicalizar y que nos permita luchar contra la normalización de la precariedad, que yo creo que es uno de los principales riesgos que tenemos. La cuarta es construir una sensibilidad amplia que vaya más allá de nosotros y que tenga clara esta línea de independencia con el PSOE. Creo que esto es fundamental. Para ser alternativa al régimen necesitamos coherencia programática, necesitamos coherencia estratégica, pero necesitamos ser más de los que somos. Se van a venir, y de hecho ya están sobre la mesa, peleas muy duras dentro del bloque del cambio sobre la entrada en gobierno. Yo no creo que lo de Castilla-La Mancha sea algo aislado. Y por tanto necesitamos construir una sensibilidad con todos aquellos y aquellas que estén convencidos de que hay que seguir manteniendo esta línea política de independencia del PSOE y sigue siendo alternativa al régimen. Lo siguiente es una cosa que dice Tere, creo que de una manera un poco provocadora, y es ser una alternativa confiable, pero no en el sentido de moderación, no en el sentido de no dar miedo, sino en el sentido de ser capaces de construir un programa de transición que nos permita transitar desde donde estamos hasta donde queremos ir y donde
seamos capaces realmente de tener, que vaya más allá de las consignas, de tener un modelo de desarrollo alternativo. Y en este sentido, creo que es una dificultad muy grande que nos encontramos muchas veces en los sitios donde gobernamos. Lo técnico y lo político tienen que ir estrechamente de la mano. Siempre tiene que prevalecer lo político. Pero necesitamos un desarrollo técnico de nuestras propuestas políticas y esto no me parece una cuestión menor. Y por último, y lo enlazo con lo de antes, el papel de los sitios donde somos gobierno o el bloque del cambio gobierno. Yo creo que ahí tenemos también tareas importantes. La primera, hacer políticas que demuestren claramente que en la sociedad hay intereses distintos y que nuestras lealtades están con los y las de abajo. Creo que hay una idea muy peligrosa que vuelve a tomar fuerza de que la política no sirve para nada, de que los políticos son todos iguales, ¿no? Y al final, esta idea de rechazo a lo político es muy peligroso, ¿no? Porque fomenta la resignación, el cinismo, y creo que es una tarea importante que tenemos que abordar en los sitios donde somos gobierno, por supuesto también para parcialmente mejorar la vida de la gente. Lo segundo es poner sobre la mesa, a través de la experiencia, y no solo a través de los discursos, los límites institucionales, demostrar sobre la práctica que queremos llegar hasta aquí, pero que la arquitectura institucional, los límites presupuestarios legislativos nos lo impiden, pero no para fomentar una idea de resignación, sino para politizar. Y esto es fácil decirlo y es más complicado de hacer, pero creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar mucho. Un ejemplo concreto es el tema de la vivienda. Los municipios apenas tienen competencia en vivienda y las cosas que se están haciendo son cositas muy parciales y parches pequeñitos, pero a la vez que se hacen esas cosas pequeñas que son necesarias, hay que decir que lo que deberíamos hacer y lo que nos gustaría hacer es expropiar las viviendas vacías, pero que tenemos una serie de límites que nos lo impiden, y potenciar el conflicto. Tenemos que luchar por superar esos límites contra el gobierno central, contra los gobiernos autonómicos, etcétera. Y por último, y creo que esto también es muy importante, hay que aprovechar los sitios en los que gobernamos para construir vínculos con nuestro campo político, pero no alianza en el sentido de, bueno, lo que han venido haciendo los partidos del régimen, que es clientelismo político, ¿no? Sino alianza en un terreno más político. Y aquí creo que también tenemos mucho que experimentar sobre herramientas de participación, empoderamiento, y en ese sentido los compañeros y las compañeras del Ayuntamiento de Puerto Real que gobiernan allí creo que están haciendo una experiencia muy interesante de centralizar poder, de poder a asambleas ciudadanas, asambleas de barrio, que creo que son cosas que están ayudando a tejer vínculos y alianzas con vecinos del municipio, que no son masivas por desgracia, porque hay una serie de dificultades para que lo sean, pero creo que son pasos importantes sobre los que tenemos que experimentar. Y nada, por mi parte nada más, muchas gracias y sin certezas, pero a seguir. Bueno, pues en relación al tema que nos han explicado los compañeros, mi primera conclusión es que estamos jodidos. A ver, aquí yo creo que prácticamente todos tenemos claro, ¿no?, el tema de lo peligroso y lo complicado que es nuestra relación con el PSOE, ¿no? Por lo tanto, yo me planteo que esto es lo que tenemos que intentar comunicar y convencer al resto de compañeros. Yo... bueno, pues no sé, en Andalucía quizás no, lo veis de otra manera, ¿no?, porque no tenéis ese tipo de problemas, ¿no? Pero yo viendo los resultados y cómo se hizo la campaña en Castilla-La Mancha, yo soy de La Rioja, vamos, de lo que yo me he enterado, pues veo eso, ¿no?, que esto, que gane por un 80% una propuesta que nadie sabe todavía incluso en qué consiste, ¿no?, pues creo que nos estamos convirtiendo en un partido de hooligans. Es decir, aquí determinados dirigentes dicen todos por la barandilla y mucha gente se tira. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo importantísimo que hacer, si podemos, claro, y si nos dejan, porque esa es otra, ¿no? Es decir, yo creo que en Vistalegre 2 nos timaron, porque teóricamente hubo una disputa política, ¿no?, entre unas propuestas y otras, y ganaron unas, y resulta que se están aplicando las de la gente que teóricamente salió derrotada, ¿no? Entonces yo me planteo mucho, o seriamente, si allí realmente hubo una disputa política o una disputa de poder, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Yo lo que planteo es eso, es decir, nuestro papel dentro de Podemos, pues tiene que ser ese, ¿no?, el de intentar convencer
a la gente, porque los que estamos aquí, pues yo creo que ya estamos convencidos, ¿no? No voy a relatar, pues eso, porque ya lo han hecho estos compañeros el tema del PSOE, ¿no? Pero sí creo que la reflexión debe de ir por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos en determinados territorios donde pues somos minoría para que se lleven adelante debates políticos serios, ¿no? Desde Cataluña y más en concreto desde Barcelona. Más en concreto de la ciudad de Barcelona, que es un ejemplo un poquito al contrario de lo que han dicho ellos. O sea, allí el PSC, con 4 personas al Ayuntamiento de Barcelona, está gobernando junto con los comunes de Ada Colau. ¿Qué problema hay? La gente anticapitalistas de Barcelona estamos en Barcelona en Comú. Ganamos las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona y ofrecemos colaboración a la CUP de Barcelona, que tiene unas características determinadas, pero le ofrecemos entrar al gobierno. Y ofrecemos entrar al gobierno a Esquerra Republicana. Por diferentes motivos, la CUP dice, no entraremos nunca en el Ayuntamiento de Barcelona, no nos queremos pringar en la gestión del Ayuntamiento de Barcelona. Y Esquerra Republicana nos ha ido diciendo que no. Al final, Ada Colau, que nosotros estamos dentro con ella, pacta con 4 diputados del PSC. O sea, teóricamente un gobierno más de izquierda, que es Barcelona en Comú, Ada Colau, pacta el PSC, que está en minoría. Entonces, hay una oposición, un 22 o un 23% que se votó en Barcelona en Comú, que votamos, dijeron estaban en contra, que no se tenía que votar al PSC porque es darle una importancia que no tenía, pero sale minoritaria. Los de Ada Colau dicen, con 11 diputados no podemos con el Ayuntamiento de Barcelona porque no damos abasto. Y ofrecen parte del pastel al PSC. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Porque el PSC está en minoría. Iniciativa que dice, cuando nosotros entramos en el gobierno de Barcelona y el PSC era mayoría, nosotros teníamos 3, nos corrieron a gorrazos por la pradera. ¿Qué quiere decir? Nos dieron 1 o 2 consejerías, pero no podíamos hacer gobierno. Por lo tanto, salió ganando el PSC. Ada Colau que dice, como somos mayoría, le damos unas migajas al PSC, pero como tenemos la mayoría, no será determinante la presencia del PSC en el gobierno de Barcelona. Contrapartida, heredamos un gobierno de la ciudad de 20 y pico de años, que era el PSC, con unas estructuras intermedias ligadas al PSC, que sí que operan dentro del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, aquí hay un pitote. Al final ganamos las elecciones por 17.000 votos. La disyuntiva era, ¿cogemos o no cogemos el gobierno? Decidimos hay que coger el gobierno porque las próximas elecciones, si no cogemos el gobierno, no lo cogeremos nunca. Pero hay la contradicción de gobernar una ciudad que tiene 41 y tenés 11. Bueno, es que es un debate lioso, pero este es el problema que hay en Barcelona. Bueno, yo creo que otro de los motivos por lo que no es conveniente en este momento, ni mucho menos, coger atajos o tener prisas para llegar al poder, y que sería realmente algo totalmente erróneo, es por la situación general, porque la crisis está ahí, dicen que se ha acabado, quizás sí, quizás no, pero los efectos de la crisis se van a ir profundizando, van a ser cada vez más notables, porque el amortiguador que había social durante estos años de la crisis llegará un momento en que se acabe y sus efectos serán más notables. Si resulta que nosotros, eso sin descartar que no haya un nuevo catacraque económico, que podría ser y es muy factible, ¿no? Si nosotros en ese momento estamos en el poder y en una situación de debilidad, vamos a ser, la gente nos verá como responsables. O sea, creo que en este momento es mucho más conveniente seguir construyendo y seguir manteniendo nuestra radicalidad y nuestra identidad para cuando llegue el momento apropiado, entonces sí que poder intentar cambiar las cosas desde arriba, pero desde las instituciones. Pero en este momento creo que es totalmente erróneo, o sea, tomar atajos, porque la situación creo que no nos es favorable en absoluto, la situación económica. La cuestión del PSOE, no estamos ante un PSOE. Recuerden un poco el proceso de la construcción del PSOE en la transición, ya se ha dicho algo. El PSOE en Surenne, hubo
una derrota, digamos, de las posiciones más de izquierda, por llamarlo de alguna manera, todo el tema de la renuncia al marxismo. Y el PSOE que se construye desde el primer momento es un PSOE muy cercano a lo que hoy llamaríamos social-liberalismo. Que lo hemos conocido como felipismo, luego ya que una vez ganó Felipe Suresne y sobre todo cuando entró a gobernar en sus distintos momentos. No hay un PSOE más radical y un PSOE menos radical. El PSOE en su conjunto, hay algunos artículos, a los pocos días de conformado este gobierno, en el 82 hay artículos de Jaime en Combate donde ya se empiezan a señalar las deficiencias de este gobierno. Recordemos que cosas como la de Sagunto, todo el desmantelamiento industrial, ya se produce a los pocos meses, todo el tema en este país. Es la aplicación de este gobierno, que es la destrucción de la clase obrera industrial, que es digamos, el corazón de la izquierda. Este PSOE tiene un planteamiento estratégico que es destruir a la izquierda. Entonces, ese es el PSOE que embellece Pablo Iglesias en sus discursos cuando habla de todo el proceso histórico de la construcción del PSOE. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que retomar es cómo se conformó el PSOE en este país, qué partido socialista, qué tipo de socialdemocracia tenemos o hemos tenido. Es básico para, de alguna manera, también contrarrestar ese discurso y esa tendencia de la gente a decir, bueno, con este PSOE podemos hacer grandes cosas. Tenemos el caso de Andalucía, tenemos el caso de gobiernos de progreso en Canarias, que no supusieron ningún progreso ni ningún cambio. Tenemos los procesos de ayuntamientos de Barcelona o de cantidad de lugares donde no se cambió la vida en lo esencial de la gente. Entonces, tenemos el caso de en algún momento, incluso de Madrid, ¿no? Entonces, del gobierno de la ciudad. Entonces, hemos visto que donde ha gobernado el PSOE, de alguna manera se ha producido grandes problemas. Tenemos que tener en cuenta también lo que contaban en la Universidad de Cádiz los compañeros que intervenían allí, como el caso de Jesús y alguna gente más, sobre cómo el PSOE se va generando eso que llamamos clientelismo, ese PSOE que es casi poder, que es casi Estado. Entonces, el PSOE no es cualquier cosa, es decir, el PSOE gobierna ayuntamientos de este país y nosotros entramos en un gobierno, nos vamos a encontrar en una trampa. Y hay que distinguir también una cosa, no es lo mismo un gobierno que un parlamento. A veces cuando hablas con la gente de Podemos parece que un gobierno y un parlamento es lo mismo. No es lo mismo legislar, no es lo mismo una institución en la que puedes estar y mantener tu independencia que estar en un gobierno que ya te compromete con las políticas que haga el otro. Y sobre todo porque estás retroalimentando a los otros. Y no nos olvidemos del caso de Portugal, que es un ejemplo del camino a seguir. Gobiernen ellos, pero nosotros en el Parlamento y en la calle. ¿Vale? El debate se está dando ahora porque efectivamente ganó Pedro Sánchez las primarias del PSOE y porque eso supuso una especie de situación contrafáctica, ¿no? Es decir, todo indicaba a que iba a ganar Susana Díaz. Susana Díaz contaba con el apoyo de todo el aparato, de los medios de comunicación, en fin, y se produjo una situación inesperada en la que Sánchez, con el apoyo de militantes de base o de dirigentes históricos, pero venidos a menos dentro del PSOE, pues consigue hacerse con una victoria bastante importante. Ese hecho es interesante, es decir, no se puede simplemente despachar con esto es lo de siempre. Bueno, es interesante, hay que verlo, hay que analizarlo, pero de la victoria de Pedro Sánchez no se puede deducir que inmediatamente ya estamos ante un nuevo PSOE, porque eso creo que es lo que ha hecho la dirección de Podemos, ¿no? Es decir, bueno, ya está, ahora ya hay un nuevo PSOE, ya van a hacer... Pues los primeros pasos que han dado no indica que vaya a ser ese PSOE demasiado nuevo, ¿no? Y estamos demasiado acostumbrados a que el PSOE hace unos discursos cuando está en la oposición y cuando gobierna hace todo lo contrario. Y no tiene ningún problema porque ellos juegan con la amnesia general del electorado, con lo que ha dicho Laura, con que, bueno, ya han pasado 7 años desde que gobernó Zapatero, bueno, pues hay que echar a estos del PP, que son lo peor, que son una gentuza, que... Entonces, bueno, pues ya, Sánchez, ¿no? Da lo mismo. Claro, yo creo que ese problema no se soluciona simplemente diciendo que hay un nuevo PSOE y que ya pues van a cambiar las cosas, porque ¿qué procesos
social ha podido modificar la base social que históricamente, o la militancia que históricamente está dentro del PSOE. En el último año, ¿no?, en el que se ha producido todo el lío con el golpe de Estado, el descabezamiento de Sánchez y luego su restitución por la votación de la militancia. ¿Qué acontecimiento social ha habido ahí? Simplemente que una dirección enloquecida del Partido Socialista decidió dejar gobernar al Partido Popular en lugar de hacer lo que Sánchez quería, que eran unas terceras elecciones, que por cierto hubieran sido penosas para Podemos. Es decir, lo que pensaba Sánchez, la estrategia de Sánchez, desde sus intereses, era buena, porque unas terceras habrían machacado a Podemos y hubieran hecho que el PSOE se recuperara ligeramente, no mucho, y que ya encarara la fase, digamos, como oposición, que es por otra parte lo que está consiguiendo un año después, ¿no?, también favorecido por el giro de Podemos, ¿no? Pero Sánchez no es una persona que haya representado valores izquierdistas dentro del PSOE en ningún caso. No es un Jeremy Corbyn que llevaba 40 años o 30 años allí yendo a las manifestaciones antiguerra, hablando al final de las manis, o un Bernie Sanders. No tiene nada que ver con esto. Es un hombre del aparato, no tiene trabajo ese hombre. O sea, lleva toda la vida, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid, diputado, votó el artículo 135, no se desmarcó ni se situó jamás como una persona que defendiera postulados más a la izquierda y de repente, bueno, pues es un oportunista, ¿no?, pues, que ve que hay una coyuntura y que conviene girar. Y lo hace bien, tiene apoyos de gente que es inteligente, como Manuel Escudero, que fue uno de los ideólogos del guerrismo dentro del PSOE, o como José Félix Tezanos, un sociólogo también respetable dentro del PSOE, ¿no? Pero ya, ¿no? Yo creo que ahí no se puede magnificar lo que significa la historia de Sánchez, que además va a tener una prueba de fuego dentro de muy poco con el referéndum catalán, ¿no? Y que ya vemos que el camino, aunque hable de plurinacionalidad, luego está detrás del PP en todo lo que está haciendo, ¿no?, con lo de Cataluña. Es decir, no hay ningún desmarque, ¿no? Entonces, bueno, respecto a las palabras, ¿no?, se ha dicho lo de qué hacer para que nuestras posiciones sean más seguidas dentro de la militancia o de la inscritancia, ¿no?, que podríamos llamar, de Podemos, ¿no?, porque es lo que hay ahí, ¿no? Bueno, no es nada sencillo, ¿no?, porque es un partido montado con un carácter plebiscitario. Nosotros ya lo denunciamos en Vista Alegre 1, ¿no? No creíamos que se tuviera que ir a un modelo de partido así. Incluso nos echaron encima a todo el mundo por hablar de que lo más lógico es que este partido funcionara pues como funcionan en general los partidos democráticos, con delegados, con gente que se elige en Congreso, o en todo caso sometiendo decisiones a la militancia después de que haya habido procesos de deliberación previos que sean realmente así, ¿no? No simplemente que el líder decía, esta es la pregunta, venga, votadla mañana. No, tiene que haber procesos de debate donde se pueda ir a los círculos, se pueda discutir y haya una maduración previa antes de someter la decisión al referéndum, ¿no? Esto no se hizo así conscientemente. O sea, fue una decisión consciente, que tenía un partido plebiscitario donde una pequeña minoría controlara por completo los designios del partido y fuera un modelo de relación bidireccional, ¿no?, sin espacios intermedios de deliberación. Y eso obviamente tiene sus consecuencias, y es que cada vez que el líder plantea una consulta, pues la gana por el 80%. O sea, es matemático, ¿no?, echarle una ojeada a las consultas, y todas han sido así, ¿no? Esta, con la de Castilla-La Mancha, con muchas peores formas, porque ni siquiera la pregunta decía qué es lo que se iba a hacer, era todo un embrollo, ¿no? Se hizo en una semana, bueno, en fin, cosas que ocurren en este partido, ¿no? En verano, en el mes de agosto, quiero decir, algo muy poco serio, ¿no? De hecho, mirad, estamos hablando del Partido Socialista, ¿no? Yo lo dije en una charla que dimos en Madrid sobre esto. El Partido Socialista será lo que sea, pero las primarias del Partido Socialista han dado una lección a Podemos de lo que es un partido, digamos, transparente, donde la gente militante y que paga una cuota puede votar, donde los resultados se conocen. Toda la militancia del PSOE y toda España sabe cuánta gente ha votado a Sánchez, a Susana Díaz y a Pachi, perdón, se me había olvidado, a Pachi López, en cada una de las comunidades autónomas del Estado. Nosotros no sabemos cuántos votos sacamos en Madrid, Podemos en Movimiento, o en Valladolid, no sabemos. No sabemos si alguien lo sabe, igual sí, pero nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Y bueno, y eso, salieron los resultados en el momento. Claro, digamos, la vieja política tiene cosas que a veces le da
un buen sopapo a la nueva política, ¿no? Y aquellas primarias, la verdad, cuesta decirlo, pero fueron así, ¿no? O sea, resultados en tiempo real, gente que iba a las sedes a votar, no desde tu casa en internet, 180.000 votaron, ¿no? Hostia, es mucha gente votando presencialmente en urna, ¿no? Aunque sean un aparato del Estado, ¿no? Quiero decir que ahí hay que ser un poco más modestos y cuestionar modelos de organización que te valen para el corto plazo, pero que eso no resiste el largo plazo. O sea, no resiste el largo plazo. Entonces, o se monta un partido pluralista, donde se pueda debatir y discutir cuestiones que son fundamentales como esta, ¿no? El tipo de relación con el PSOE, con un mínimo de tiempo, dándole posibilidades a los círculos, que vaya gente que defienda distintas posiciones, y finalmente tomando una decisión, o esto al final no durará. O sea, es que es la historia de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, pues no sé, nuestra apuesta tiene un poco más altura de miras. Queremos que Podemos dure, pues yo qué sé, 15, 20 años. No que dure a ver si ganamos las elecciones y si no, disolvemos esto y nos vamos todos a casa, ¿no? No, así no se hace política. Así no se hace política. Hay que pensar en proyectos que miren un poco por encima del titular del periódico del día siguiente, ¿no? O de la campaña con un autobús y tal, que está muy bien, de acuerdo, pero coño, luego de eso, ¿qué? ¿No? O sea, tú pones a Cebrián y a no sé quién y a Felipe González y al día siguiente estás pactando con el Delfín de José Bono. Coño, pero es que eso la gente al final dice, pero, bueno, no sé, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay... Y luego, bueno, ya termino, le dejo a Laura. Sobre lo que ha dicho Calitu de Barcelona en Común. Ese es un debate interesante. Yo creo no estar demasiado de acuerdo con lo que has dicho, Calitu. Yo creo que se podría haber mantenido Barcelona en Común gobernando. Es verdad que en situación de, bueno, pues de dificultad, con 11 concejales, pero bueno, es lo que hacemos en Cádiz, ¿no? O sea, están, no sé cuántos son, 7, 8 concejales y están ahí, pues, penando, pero manteniendo un poco la autonomía frente a un PSOE, pues que bueno, en el caso de Cádiz es impresentable, y en el caso de Barcelona, claro, es que han gobernado no sé cuántos años ahí en esa ciudad, ¿no? Y es un poco raro que de repente tú les vuelvas a meter, aunque sea por la puerta de atrás, en el gobierno, a gente que controlan el aparato burocrático del ayuntamiento, porque le han colocado muchos de esos funcionarios y que te pueden hacer pues la envolvente en muy poco tiempo, ¿no? Si tienes la posibilidad, porque ya te votaron la investidura, ¿para qué los metes en el gobierno? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Es igual que en el caso de Madrid, ¿no? Afortunadamente no ha sido, pero se debatió que los iban a meter y tal. Con un tipo como el Antonio Carmona ese, que en cualquier momento se puede ir al PP, puede ser un nuevo Tamayo, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene eso, no? ¿Qué sentido tiene tener ahí a unos... Ya, es verdad, sí, tienes a 2 o 3 que te gestionan tal. Bueno, pues tendrán que currar más o tener más gente en los equipos o montar equipos que sean más amplios o montar asambleas vecinales para que ayuden a llevar adelante. Pero bueno, no sé, ya veremos, ¿no?, cómo resultan las cosas en Barcelona, pero yo creo que ahí hay que intentar, en donde se pueda, mantener la independencia lo máximo posible, incluyendo no meter al PSOE en el gobierno si no es, vamos, yo creo que no era estrictamente imprescindible, dado que ya habían votado la investidura. Yo sobre esto último, como ha dicho Raúl, bueno, en Cádiz también estamos en una situación de minoría absoluta. Entiendo perfectamente la angustia que sentirían los compañeros y las compañeras de Barcelona en Común, absolutamente rebasados de tareas inabarcables. Lo entiendo porque lo vivo de cerca, pero creo que hay una cosa muy importante. Los ayuntamientos del cambio, como se han venido llamando, no son solo sitios para gestionar, para hacer políticas distintas, son sitios también para la lucha y la batalla política. Es decir, desde esos ayuntamientos tenemos que seguir cuestionando al régimen, tenemos que seguir marcando quién forma parte de nuestro campo político y quién no. Cuando tú metes al PSOE a gobernar contigo, no puedes seguir haciendo eso. Tú no puedes tener al PSOE gobernando contigo y al mismo tiempo señalarlo como parte del bando contrario de alguna manera. Entonces, yo creo que esa razón ya de por sí es más que suficiente para no cogobernar con el Partido Socialista, porque te limita, para empezar, porque no sé si será en Barcelona así, pero en el caso de Cádiz, por ejemplo, tendríamos la oposición dentro, eso primero. Pero segundo, es que esta razón me parece más importante. Tenemos que tener una coherencia entre lo que hacemos a nivel municipal, lo que hacemos a nivel regional y lo que hacemos a nivel estatal. O sea, no podemos gobernar con el PSOE en los municipios, pero después en el Estado decimos que no, porque eso es distinto, ¿no? Al final lo que tú estás haciendo en tu gobierno, de alguna manera también es conformar
bloques políticos. Entonces, ahí tiene que haber una coherencia. A mí eso me parece muy importante. Después, con lo que comentáis de los resultados de Castilla-La Mancha y de los referendos en general, yo creo que es cierto lo de la cultura esta del hooliganismo, de bueno, las consultas que son plebiscitarias, que no son realmente democráticas, pero creo que además de eso hay factores más políticos como los que he comentado anteriormente, ¿no? La distancia con el ciclo de movilizaciones, la distancia desde que el PSOE no gobierna a nivel estatal. Es decir, no creo que debamos reducirlo solo a una cuestión organizativa, porque al final podemos caer en la trampa de pensar que la solución es muy sencilla. Y la solución no es muy sencilla. Es que hay un sector de gente, o sea, yo tengo amigas que hasta hace 2 días el PSOE es una mierda y ahora es que Podemos lo que tiene que hacer es pactar con el PSOE ya y un gobierno de izquierda. Y hace 2 días decían lo contrario, entonces es una cuestión política, no es solo una cuestión organizativa, aunque evidentemente también hay parte de responsabilidad en la cultura esta de seguidismo y de nulo debate político que en muchas ocasiones se ha fomentado dentro de Podemos. Y después una cosa que os quería comentar porque me parece muy curiosa, y es que en Podemos Andalucía se sacó un documento para debatir sobre las alianzas políticas, sobre si había que ir con Izquierda Unida o no, en qué condiciones a la siguiente elección autonómica, sobre la relación con el PSOE. Un documento que tenía unos plazos de debate en los círculos, en las coordinadoras provinciales. Es decir, una cosa así que sonaba un poquito a democracia. Bueno, pues hubo mucha gente que le pareció fatal porque decían que eso no era democrático porque pesaban mucho los militantes y poco los inscritos, cuando al final ese documento iba a ser validado o no por los inscritos, pero o sea, ya el grado de, no sé, desde mi punto de vista no se me ocurre una palabra no ofensiva, entonces no voy a decir nada, pero sin sentido, ¿no? Se propone un debate, tal, y no, eso es poco democrático, pero me parece muy bien, pero que salgan Pablo Iglesias y Alberto Garzón un día diciendo que vamos juntos, que me parece genial, ¿no? Pero que salgan y se anuncien en la televisión y nos enteremos todos así, eso sí es muy democrático. Bueno, pues no sé, igual tenemos conceptos un poco diferentes. Después, totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero de que una cosa es cogobernar y otra cosa es apoyar una investidura. No tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que un ejemplo claro, a un mes de gobierno conjunto en Castilla-La Mancha ya tenemos el primer ejemplo de cómo Podemos ha sido preso, por decirlo de alguna manera, de una enmienda en la que se blindaban o se proponían privilegios para los altos cargos que habían sido nombrados previamente por políticos. Y evidentemente los sindicatos se echan encima de Podemos, lógico, ¿no? Realmente si nosotros queremos construir movilización, si queremos implantarnos a la sociedad, ¿cómo vamos a hacerlo estando presos de esas contradicciones? Creo que es un sinsentido. Sin embargo, manteniéndote en la oposición, aunque hayas apoyado a ese gobierno, porque evita que gobierne el PP, porque entiendes que no son exactamente lo mismo y porque lo contrario significaría la imposibilidad de dirigirte a la base social del PSOE, que es fuertemente anti-PP, y eso sí que lo tiene de positivo, pero mantienes, como digo, tu independencia. Y después también relacionado con esto último y también lo que decía el compañero de no coger atajos, yo es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que en Podemos se ha fomentado una cultura política del exitismo. De todo tiene que ser ya ahora, sin tener en cuenta cuáles son las condiciones objetivas y las dificultades objetivas que tenemos por delante, y que la manera de saltar esas condiciones, esas dificultades no es haciendo cosas que te lleven al camino contrario de donde tú quieres llegar, o a la meta contraria de donde tú quieres llegar. Entonces, no sé, creo que muchas veces se nos tilda a los anticapitalistas como es que vosotros no sois ambiciosos, es que somos los más ambiciosos porque realmente queremos transformar la sociedad y sabemos que eso es complejo y sabemos que hay veces que hay que ir a contracorriente, incluso haciendo lo contrario de lo que piensa la mayoría de nuestra gente, aunque evidentemente eso no nos guste, no es que hagamos de la necesidad virtud, no nos gusta ir a contracorriente, pero somos conscientes de que hay momentos en los que hay que ir a contracorriente porque al final lo que tenemos clara es nuestra meta, ¿no? Vengo de Cataluña como el compañero Calitu y tengo ciertas diferencias, por ejemplo, con lo que comentaba y, por ejemplo, con lo que se comentaba también desde la mesa, ¿no? Recojo un poco eso, porque ya no solo esto, sino los espacios de confluencia o, por ejemplo, nuevos sujetos políticos, ¿no? Que ahora es como la nueva transversalidad o el nuevo núcleo irradiador, ¿no? Es como, y en Cataluña, que también lo estamos viviendo, vemos al final como
en la construcción de esos espacios, nosotros ya estamos metiendo oposición, por así decirlo, dentro, porque tenemos iniciativa. Iniciativa no acaba de aparecer con sus grandes ideas, sino que también venimos de ver experiencias en gobiernos municipales o incluso los famosos tripartites en su momento, como iniciativa, como esa pata también o ala un poco más a la derecha, forzando según qué renuncias y contradicciones. Pero a la vez, él ponía el ejemplo, ¿no?, de que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, con la peculiaridad que tiene la propia CUP de Barcelona o Esquerra Republicana, pero yo hago la traslación, y este también es uno de los debates que tenemos que tener en el espacio de en Podem, en el Catalunya en Comú, en estos sujetos, en todas estas experiencias, porque esto no es una obviedad, que Esquerra Republicana, que actualmente forma parte de la coalición que gobierna con Convergencia, está deseando romper esa alianza y lo expresan a viva voz en conversaciones informales, pero están deseando un nuevo tripartit, están deseando ser esa muleta y ahora lo están siendo y aplicando políticas neoliberales de mayor índole. Y yo creo que aquí también hay una contradicción, porque dentro del propio espacio de los nuevos sujetos hay también una parte de mayoría que le ha servido en Barcelona pactar con el PSD porque las otras han dicho que no, pero les va a servir igualmente con Esquerra Republicana para reeditar, con las contradicciones que eso supone, por ejemplo, con el tema del referéndum, como estamos viendo, o con otros aspectos sociales, porque si estás marcando toda una hoja de ruta desde la Generalitat, donde se siguen cerrando centros de atención primaria, donde se suprimen derechos y todo eso, ahora no puedes venir y decir, vamos a lavarnos la cara. O sea, ya en parte estamos reviviendo y aguantando a una iniciativa que estaba casi en desaparición y ahora encima queremos lavarle la cara también en experiencias municipales en algunas al PSC y en otras es que era republicana. Es que a veces siento que con estas reflexiones también nos tiramos piedras encima de nuestro propio tejado y creo que nos hacemos más daño que lo que al final construimos. Algunas matices, reflexiones a cosas de lo que se ha contado acá. Yo creo que cada tradición política a veces peca de sus propios vicios históricos, ¿no? Hay una reflexión que hizo en una universidad de verano hace ya bastante tiempo, creo que todavía fue en Bañolas y que a mí se me quedó en la cabeza y que a lo mejor me habéis oído repetir, que era de Francisco Lousa, que es un señor que me parece muy interesante, que es lástima que no esté hoy acá, que hablaba sobre la necesidad de aparecer como algo útil cuando se interviene en política. No solamente el que tiene soluciones, sino aparecer para el común de los mortales, no para gente radicalizada, que cuando decía al principio que cada uno es víctima de su propia tradición. En estas universidades de verano a veces tenemos un poco la tendencia a pensar que lo que nos interesa es un público radicalizado y no el común de los mortales, sino la gente general. Y en Podemos me parece que lo que hemos aprendido en Anticapitalistas es a dirigirnos al conjunto de la sociedad, cosa que no hacíamos antes. Vale la pena tenerlo en cuenta eso. ¿Qué es el problema que tiene Podemos? Que me parece que no se ha tenido en cuenta. Que tiene una dirección víctima de una herencia, que es la herencia antidemocrática de los PCs. Y además se les pone de manifiesto constantemente. Cuando se les exige más democracia, te contestan, ¿qué quieres? ¿Que seamos el ejército de Pancho Villa? Porque a menudo tienen un cierto menosprecio, a veces más, a veces menos, pero un cierto menosprecio por las decisiones democráticas, como habéis puesto de forma clara, habéis expuesto de forma clara acá. Lo cual no quiere decir que no haya que tener en cuenta que tienen la inmensa virtud de dirigirse, de hablar para el lenguaje de todo el mundo, el lenguaje que puede entender cualquiera. Eso es muy importante. Luego hay un matiz que es curioso y que también se ha puesto de manifiesto, pero son esos matices que vale la pena tener en cuenta y que vale tener en cuenta también para las políticas de alianzas. Me refiero al PSOE. El PSOE efectivamente se ha dado, como se ha dicho, una lección de democracia cuando se ha derrotado al aparato, cuando todo el mundo daba por seguro que iba a ganar Susana Díaz, ¿no? Es decir, la militancia ha dado una lección de democracia a sus propios burócratas. Y por otra parte hay una cosa que es que
también tenemos una cierta tendencia que ha ido de la Pepsi-Cola y la Coca-Cola y también con el PSOE. El PSOE y el PP no son la misma cosa, era una tontería cuando se decía y sigue siéndolo ahora, y tampoco no es lo mismo el PSOE de Pedro Sánchez que el PSOE de Susana Díaz. No tiene nada que ver. Cuando Pedro Sánchez se presentaba, que efectivamente no tiene ninguna tradición anterior, estoy totalmente claro, pero Manu Escudero, Margarita Robles, Nuria Parlón, O'Donnell Orza, esta mujer, la ecologista, ¿sabéis quién digo? Cristina Narbona, son gente que explican cosas a menudo de contenido político y cosas programáticas mucho más interesantes que las que se explican en Podemos. A veces uno tiene la duda de decir, oye, conviene escuchar lo que está contando Manu Escudero, porque está planteando que se pronuncian en contra del capitalismo, cosa que no se suele decir muy a menudo en medios socialistas. Y vale la pena tener en cuenta esos matices. No es nada más que eso, que solamente que por no reducir las cosas a simplificación, y sobre todo eso de la Pepsi-Cola y la Coca-Cola nos ha hecho, yo creo que mucho daño para no entender qué es lo que hace falta. Yo, estando en general de acuerdo con lo que habéis planteado en cuanto al análisis sobre el PSOE y las soluciones a aportar, creo que quería hacer una pregunta, sobre todo a Camargo. ¿Cuándo va a desaparecer el PSOE como fuerza política en España? Porque has dicho cosas contradictorias. Por un lado, que el PSOE era lo que venía siendo, pero por otro lado, que tenía una gran consolidación. Pero el PSOE ha desaparecido prácticamente en toda Europa. Es decir, el PSOE, que era mayoritario, el partido, la socialdemocracia, que era mayoritaria en Grecia, ahora es políticamente no son nadie. En Francia, mira lo que ha ocurrido, es decir, estamos asistiendo a una presión muy fuerte por parte del imperialismo que ya no está dejando márgenes para una socialdemocracia bien pensante que va a dejarte una migaja de tal. Ya no hay migajas. Yo creo que el problema que tenemos es que estamos bajando mucho el foco y no vemos la amplitud general del tema. El imperialismo está planteando unas situaciones de a por todas. Es decir, la situación de déficit que hay en el Estado español, todo el mundo sabe, todo el mundo que medianamente informado sabe que es mentira. Es decir, que ha sido una maniobra desde la gente del PP para acá, desde Aznar para acá, que ha inflado artificialmente el déficit público. Eso en cuanto al tema del PSOE. En cuanto yo creo que al tema de Podemos, yo creo que son ustedes muy contemplativos con la situación de Podemos. La describen bien, pero yo creo que no con la suficiente radicalidad, por decirlo de alguna manera. No sé si encuentro otra palabra más afortunada, porque no es una cuestión casual que Podemos no sea demócrata. Yo cuando digo que dentro de Podemos que no son demócratas, me tiran con un ladrillo, pero yo lo digo. Yo digo que no se puede ir a un congreso y con la votación hecha antes de que nadie plantee nada, porque no ha habido planteamiento ninguno, que sea una cuestión plebiscitaria, porque la gente que está en la dirección de Podemos son profesionales, no son políticos venidos del aluvión, ¿qué tal? Son politólogos, saben lo que hacen cada momento, hasta las cuestiones más pequeñas. La historia que hemos tenido en Canarias en las últimas elecciones internas ha sido, no es para contarla, pero ha sido tal, es decir, quien estaba intermediando entre unas fuerzas y otras era Echenique. No se hablaban ni siquiera los contrarios. Es decir, no había democracia para sentarse alrededor de una mesa y discutir el tema. Por eso digo que yo creo, la crítica que yo hago de mucha gente de Anticapi es que son muy condescendientes con la dirección de Podemos. Nada más. Yo tengo una pregunta muy pequeña porque además soy muy ignorante en estas tácticas electorales.
Pero se me ocurre pensar que, a lo mejor es desviar el tema, pero ¿qué pasa con las alianzas con otros partidos políticos? Porque parece que el Parlamento que tenemos es el más plural que hemos tenido nunca, ¿no? Eso hace un poco que disminuya el bipartidismo. Entonces, ¿qué pasa con acercamientos a otros partidos como puede ser Bildu, como puede ser, no sé, los partidos de los territorios? Que si hay ahí alguna estrategia que se está llevando a cabo o no, porque a lo mejor no sirve para ganar, pero a lo mejor sirve para crear corriente ideológica o algo así. No sé si eso no, o si dentro de esos documentos de debate existe esta rama o simplemente se centran en el PSOE. Gracias. La pregunta que yo hago, ahora que parece que se ha perdido cierta frescura en el ámbito político estatal, de que ya parece que hay un cierto techo que se ha tocado y que la gente está muy descontenta y a la misma vemos la expectativa de tal, y temiendo de que esa monotonía, esa rutina que estamos viviendo hoy en día, que alguna vez roza hasta lo absurdo, nos pueda engullir a los anticapitalistas. Y la pregunta mía es, ¿qué trinchera creamos para que no nos engulla y qué espacio podemos empezar a abrir más allá de lo institucional para volver a recuperar esa frescura con la que empezó todo esto? Necesitamos qué tipo de trinchera crear, porque es que últimamente percibo de que los anticapitalistas, los espacios que últimamente ocupamos son espacios en los que creo que tenemos el defecto de convocar a nuestra gente para aplaudirnos entre nosotros mismos, y ahí nos perdemos en el camino porque no llegamos a la gente que no están politizados suficientemente y que están deseando de encontrar una respuesta diferente. Intento ser muy rápida para irnos ya a comer. A ver, lo primero, una duda que sería la cuestión de cómo podemos combatir el discurso del posibilismo, ¿no? Que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es complicado que ahora mismo la gente no tiene una perspectiva, una mirada amplia, larga en política, a la vez que aglutinamos por abajo, ¿no? Yo creo que eso sobrepasa la cuestión institucional o la cuestión electoral, tiene mucho más que ver pues con los tiempos acelerados del capitalismo, ¿no? Que también se traducen en la política y que al final la gente entiende que hacer política es ganar unas elecciones y va mucho más allá de Podemos, ¿no? Se extiende a toda la sociedad. Después, un miedo que yo tengo, que es la cuestión de la maleabilidad, por así decirlo, de las bases de Podemos, que yo creo que lo ha planteado Laura. No es cuestión de que haya un cambio de discurso o un cambio de perspectiva de hace 5 años acá, es que a lo mejor el tiempo que pasa entre un discurso y otro, entre el mismo y el contrario, son 2 meses. Y no me preocupa que la dirección de Podemos haga esos cambios, sino la capacidad con la que las bases de Podemos es capaz de asimilarlas. Eso sí es lo que más me preocupa. Es lógico, ¿no?, por la construcción de partidos intencionada que se ha hecho, pero yo también vengo de Andalucía y lo que comentaba Laura del texto de unidad, bueno, pues que lo hacíamos como porque necesitábamos, ¿no?, adelantarnos a los movimientos que iban a hacer otros partidos, pero también, bueno, pues nosotros nos enorgullecíamos de decir, es la primera vez que en Podemos se ha hecho un proceso como este, ¿no? Es la primera vez que en Podemos se lanza un texto de 7 paginitas, hablamos de política, debatimos, pero en la realidad, la práctica que nos hemos encontrado es que ha sido imposible debatir de política. Por la incapacidad, porque no es la dinámica establecida dentro de Podemos, pero la realidad es que al final te das cuenta de que tenemos hay unas bases dentro de Podemos completamente burocratizadas. La gente al final ha terminado discutiendo de los plazos, de los procesos, de si va o no con los estatutos, en realidad de discutir de política, ¿no?, que es muy complicado dentro de Podemos. Y después, algo que creo que algo se me tiene que estar escapando, ¿no? Yo creo que aparte de lo que ha planteado Laura, de lo que aprendemos de la experiencia de Izquierda Unida, de cogobiernos con el PSOE, es también la cuestión, se le añade la cuestión del voto útil, ¿no? Había mucha gente de izquierda, que se consideraba de izquierda, que no votaba Izquierda Unida porque no iba a gobernar nunca, entonces voto al PSOE. Es decir, esa cuestión del voto útil, junto al discurso o la perspectiva gobernista, que además Podemos fomenta, junto con los cogobiernos con el PSOE, que yo también estoy de acuerdo con Laura, que creo que no va a ser una cuestión puntual, sino que va a ser una dinámica,
es un cóctel explosivo. Es decir, no sé, algo se me tiene que estar escapando, la dirección de Podemos tiene que estar muy segura de que a nosotros no nos va a pasar eso, no nos va a afectar ese voto útil, que ya estamos asentados como fuerza mayoritaria y no vamos a convertirnos en una fuerza minoritaria. ¿Creen mucho en sí mismo o cuál es el planteamiento, ¿no? Bueno, buenos días. Yo quería decir dos cosas. Una es, dentro del marco de la idea de partido en movimiento, una de las razones por las cuales no entrar a cogobernar con el PSOE es la escasa cohesión que tenemos dentro de Podemos. La militancia y las personas inscritas y las no inscritas y todas, ¿no? La poca cohesión que tenemos entre nosotras, que podría derivar a que en un posible cogobierno con el PSOE, en cualquier tipo de administración, llevara rápidamente a este efecto que se produce de separación entre las bases y quienes están en cargos institucionales, por ejemplo, y más en este caso estando en cargos de gobierno. Es decir, que se produce esa separación, entonces una gente va por una parte y otra va por otra parte. Esta es una cuestión que quería comentar. Y la otra es la de, creo que necesitamos un argumentario más amplio para rebatir ideas como si estamos fuera del gobierno apoyándolo, como es en el caso del País Valencià, si estamos fuera del gobierno y le apoyamos, lo que se consiga de mejora va a parar en este caso del País Valencià, sería PSOE y Compromís. En cambio, si entramos al gobierno, las mejoras que consigamos, los réditos los vamos a tener. Eso es otro argumento que se utiliza a menudo, al menos en País Valencià, y que tenemos que tener argumentario para rebatir, a ser posible, no ideas solamente, sino con ejemplos concretos. El de Andalucía, de PSOE, Izquierda Unida, puede servir, solo que yo le veo una dificultad, y es que Podemos y PSOE tampoco es lo mismo. Y por otro lado, y ya acabo, otro elemento que creo que es muy importante tener en cuenta es que tenemos que hacer también un trabajo de cohesión de la militancia de Podemos, porque, bueno, no sé cómo será por vuestros lugares, pero por nuestros lugares está bastante, digamos, no sé cómo decir, como dispersada, disgregada, como que cada cual tiene su idea. Entonces nos hace falta también un trabajo de cohesión y de tener un proyecto político común, que lo votamos, pero luego no lo seguimos. Me refiero a no solamente... y una última cosa. También creo que caemos en un error, o un pequeño error, que es el de concentrar las responsabilidades en las personas que tienen cargos internos o institucionales, mientras que quienes no tienen cargos pues solo están ahí para mirar o para votar en las consultas y para otras cosas, ¿no? Pero creo que debemos repartir mucho más las tareas entre quienes tienen y no tienen cargos y no hacer esa diferencia tan fuerte entre unos sectores y otros. Y aquí me callo. Bueno, pues por aportar así brevemente una experiencia desde la ciudad de la que vengo, desde Valencia, donde he estado más involucrado en lo que es la candidatura municipalista, que es Valencia en Comú. Allí sí que decidimos entrar, entre otras cosas, porque el alcalde es de Compromís, el gobierno, digamos, lo dirige Compromís, y luego pues está el PSOE y luego ya Valencia en Comú. Digo esto porque yo ahí que sí que lo he seguido bastante de cerca, sí que he visto cómo al tener responsabilidad de gobierno hay cuestiones concretas que sí que es posible irlas realizando desde las personas que están ahí, desde nuestras representantes. Se han duplicado las ayudas para la vivienda, se ha puesto en marcha un sistema, por ejemplo, de intercambio de libros de texto para los alumnos que no puedan permitirse comprarse nuevos. Se han ido haciendo cosas, pequeñas cosas que yo creo que pues mejoran un poquito la vida de la gente, y que si es posible comunicarlas y que la gente entienda por qué estamos allí y cómo podemos aportar cosas. Ahora en el ámbito autonómico, que recientemente ha habido un cambio de dirección en el que ha entrado pues gente como Ángeles, como yo, como mucha otra gente que
que nos estamos planteando, llevábamos una propuesta de aumentar la exigencia al gobierno autonómico, en el cual, pues como decía, está gobernado por PSOE y Compromís. El problema que nos encontramos es que, claro, ahora pues planteamos, por ejemplo, hacer una auditoría, planteamos hacer unos presupuestos participativos, cosas que puedan tensionar un poco esa relación, pero en la última instancia, y eso es un poco la duda que todavía está en el aire, es ¿qué haces, no? Si ves que el pacte del Botànic, el pacto por el que se invistió a Ximo Puig, no se está cumpliendo, no se está haciendo todo lo que se puede, en última instancia, ¿qué haces? ¿Rompes el pacto? ¿Dejas que gobierne? Porque va a seguir gobernando Ximo Puig, porque sabe que tiene el apoyo de Ciudadanos, y a Compromís tampoco le importa que gobierne el Ximo Puig con Ciudadanos. Entonces, ahí hay en última instancia una situación en la cual es o estar ahí tensionando o prácticamente pasar a la marginalidad, pasar inadvertidos. Entonces, en esa cuestión tengo bastantes dudas. No vamos a poder responder a todas las cuestiones porque son muchas y hay poco tiempo ya. Pero no sé, yo por intentar dar una respuesta general a muchas cosas que han salido, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen que nuestra posición es muy maximalista y tal, yo creo que básicamente hay tres razones, ¿no? Una, dicen, hay que echar al PP y donde gobernamos, donde nosotros estamos en el gobierno, se permite que nuestras políticas se apliquen, es decir, las aplicamos y las podemos capitalizar, ¿no? Y esto, conjugado con la necesidad que hay de echar al PP, pues nos puede dar un plus en las siguientes elecciones y nos puede hacer seguir creciendo. Esta es una razón. Otra, también nos dicen, la alternativa que vosotros proponéis es una alternativa que tampoco se ha demostrado exitosa allá donde se ha llevado a cabo, ¿no? Y nos ponen el ejemplo de Extremadura, ¿no? No es lo que decimos eso, nosotros no decimos que haya que votar en los presupuestos al PP, ¿no? Como hizo IU en Extremadura, ¿no? Pero, bueno, dicen, esa alternativa al final también acaba reforzando el partido gobernante por algunas de las cosas que ha dicho el compañero, ¿no? Por que acaba aplicando políticas que tú exiges, pero que las capitaliza son ellos, ¿no? Y luego hay otra tercera razón, y es que que gobierne Podemos o gente de Podemos le quita el miedo a la gente que no vota a Podemos porque tiene miedo a que sean unos radicales y demás, ¿no? Esas son resumiendo mucho, las tres razones, ¿no? Y yo creo que hay motivos para cuestionarlas las tres, ¿no? Sin que estos motivos sean ininteligibles para la gente, ¿no? Con respecto a lo que decía María, es verdad que hay que descubrir y hay que seguir trabajando en un lenguaje que nos permita llegar a la gente, pero yo no creo que nuestro problema ahora sea de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, Teresa Rodríguez es una persona que tiene audiencia y las cosas que dice yo creo que llegan bastante y dice cosas muy radicales, ¿no? Muchas veces, o sea que quiero decir, no me parece que sea un problema únicamente de discurso y de mensaje, es un problema, bueno, sí, de si la política te la planteas como el arte de conseguir cosas a cortísimo plazo, comprometiendo, digamos, el ideal, ¿no? Porque la diferencia, yo creo, entre nosotros y otras corrientes o entre las corrientes dominantes en Podemos es que nuestro proyecto sabemos que todavía necesita de un mayor impulso para conseguir lo que nosotros queremos, que es cambiar radicalmente las cosas, porque creemos que este sistema nos lleva a la destrucción, al caos y que esto no puede seguir así, ¿no? Entonces, para conseguir transformaciones profundas hace falta adoptar una táctica que, sí, es verdad, tiene que ser entendible por una mayoría de la población. Hay que hacerla entender. Pero nosotros pensamos que hacerla entender no es simplemente decirle a la gente lo que quiere escuchar en cada momento, sino intentar hacer pedagogía. Con los altavoces que tiene Podemos, y se ha hecho, de hecho, se ha hecho pedagogía con los gobiernos autonómicos hasta hace nada. Podemos no entrar en un solo gobierno autonómico y eso no le supuso que bajara del 20% en las elecciones generales. Es decir, la gente le siguió votando porque entendía lo que se estaba haciendo. Entendía que en Baleares, en Castilla-La Mancha, en Extremadura y no sé, y en Aragón no se dejara pasar al PP. Eso obviamente no hay que hacerlo en ningún lado, porque son distintos el PP y el PSOE, eso es verdad, son distintos, las bases sociales que soportan esos partidos son diferentes, por mucho que los dirigentes puedan ser en un momento determinado parecidos, como el caso de Susana Díaz y tal, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en que Sánchez no es lo mismo que Susana Díaz, ¿no? Pero si tu proyecto quiere aspirar a no ser
reconocido como uno más de los que están en el juego y aspira a transformaciones profundas y no a simples parches, ¿no? Pues tienes que plantearte políticas a largo plazo que te permitan aparecer cuando haya, bueno, pues una situación en la que puedas acumular más y en la que puedas impulsar transformaciones. Si tú conviertes tu partido en una muleta, ¿no?, para completarle mayorías al Partido Socialista, a ver, no sé, nos puede dar una sorpresa a la historia, yo no digo que no, pero ahí, o sea, puedes ir analizando caso por caso. El PC de Carrillo, municipales del 79, gobiernos en las principales ciudades del país, elecciones generales del 82, 4%. 2 diputados en el Parlamento, batacazo, ¿no? El caso, por ejemplo, en un caso complejo, el de Lionel Jospin, que, bueno, este hombre era mucho más de izquierdas que Pedro Sánchez, ¿no? Y ganó las elecciones en Francia con una sorpresa total, ¿no?, al partido de Jacques Chirac entonces, ¿no? Y el Partido Comunista Francés decide entrar en ese gobierno, que era un gobierno que llevaba en el programa las 35 horas, nada menos, ¿no?, y que las aplicó, y algunas otras medidas progresistas. El PCF participó en ese gobierno, tuvo ministerios, hizo algunas barbaridades en el Ministerio de Transportes, tal, no sé qué. Bien, y él capitalizó las políticas que hacía en el ministerio y también las que hacía mal, ¿no?, también las capitalizó. Bien, en las elecciones siguientes el PCF sacó el 1% de los votos. Le superó la LCR. La LCR sacó más votos que el PCF, habiendo sido un partido que estaba en el gobierno. El PS también se hundió, estrepitosamente. Pero el PCF se quedó en el 1%. Rifondazione Comunista en Italia, un partido que era increíble lo que tenía. Yo estuve en Génova en 2001, en Florencia en 2002, en los foros sociales que se montaron allí, y era impresionante la cantidad de gente que tenía ese partido. Y con un líder como Bertinotti, que se emparentaba entonces con Besancenot, que iba dando charlas hablando del sujeto multitudinario, de que los partidos del sistema eran ya los mismos, que había que encabezar una rebelión total. Bien, esto lo dijo en 2002. En el transcurso de 7 u 8 meses cambió radicalmente y se metió a gobernar en el gobierno de Romano Prodi, que le ofreció a Fausto Bertinotti ser el presidente de la Cámara, el que da las palabras, ¿no?, en la Cámara. Y él muy contento y muy engolado. Y hable usted, hable usted. Era un cargo además que era una pasta, porque en Italia los políticos cobran una pasta tremenda, ¿no? Bueno, en las siguientes elecciones Rifondazione Comunista se quedó sin diputados. No sacó ni un diputado. Y ahora mismo es un partido que pena, ya se cuentan por centenares. Cuando llegó a tener, en Génova se hablaba de 25.000, 30.000 militantes. Ahora no llega ni a 1.000. Y es un partido que está por ahí, ¿no?, digamos, disuelto entre la... No sé, podemos dar más... IVA en Andalucía, ¿no?, pasó del 12% al 6% en el transcurso de 1 año y medio, 2 años. Quiero decir, nuestra política no garantiza el éxito inmediato. Eso es así. Lo sentimos, ¿no? Estamos en una sociedad en la que cuesta mucho movilizarse, en donde, como dice Laura, es verdad, ahora la mayoría de la gente pide que haya un gobierno PSOE-Podemos. Pero creo que la responsabilidad de personas que son dirigentes políticos, que conocen la historia, que tienen, bueno, pues un poco altura, ¿no?, y que son capaces de situarse un poco sobre la coyuntura, es decir, es muy importante echar a la derecha. Necesitamos que además se la eche con un programa. No vale cualquier cosa, no vale lo que presentó Sánchez con Ciudadanos, eso no vale. Harían falta 7 u 8 medidas programáticas fuertes, derogación de reformas laborales. Nosotros apoyaremos esas medidas e investiremos a ese presidente, pero no vamos a colaborar en un gobierno que sabemos, por la naturaleza de las cosas y por el estado de la situación social, que va a contribuir a hacer políticas con las que no estamos de acuerdo, porque nosotros aspiramos a una transformación de la sociedad que sea radical, que sea profunda, ¿no? A ver, es sencillo y a la vez difícil, ¿no? Pero yo creo que en el medio plazo es más eficaz este tipo de políticas para mantener organizaciones, para que las organizaciones que levantan la bandera de la transformación social resistan en los periodos en los que no hay movilización, para que cuando la vuelva a ver sean reconocidos como los que, bueno, pues como los que mantuvieron el tipo, mantuvieron la bandera izada y no se, digamos, dejaron vender por 4 poltronas en las instituciones, ¿no? Ya sé que no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo, intentar convencer a la gente, que haya más debate, saber que vamos en muchos casos a contracorriente. No diré nada, ¿no?, sobre el referéndum catalán, ¿no? Lo que nuestra corriente defiende sobre el referéndum catalán no lo defiende ninguna corriente estatal, ninguna, ni el PC, ni Izquierda Unida, corrientes ultraminoritarias, y sin embargo lo defendemos.
porque creemos que es una cuestión democrática fundamental solucionar la cuestión nacional en este país. Y eso nos resta apoyo, hay mucha gente que dice, pero tal, defendéis a la burguesía catalana, tal. Bueno, es una cuestión de principios, democrática, que sabemos que ahora no nos va a dar ningún rédito, pero que creemos que es fundamental para que se desatasque el candado de la Constitución del 78, ¿no? Y que hay que defender incluso yendo a contracorriente. Bueno, pues en los otros casos yo creo que parecido. A ver, me ha gustado mucho la intervención del primer compañero, aunque tengo bastantes diferencias, pero creo que muchas veces, o sea, estoy muy de acuerdo en que muchas veces nos repetimos obviedades y cosas en las que todos estamos de acuerdo, y creo que es muy importante problematizar las cuestiones, ¿no? Porque nos ayuda a afinar mucho más, a exigirnos mucho más a nosotros mismos, a nosotras mismas, y entonces en ese sentido me ha gustado mucho la intervención, pero creo que Raúl la ha contestado ya perfectamente, ha dicho prácticamente todo lo que quería decir, entonces no me voy a extender más. Lo único con lo que decías de que el PSOE y el PP no eran lo mismo, que la frase esa no tenía ningún sentido, estoy de acuerdo en que desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista, bueno, de teorizar, no son lo mismo, pero creo que esa consigna tenía una función pedagógica muy importante, que era, de alguna manera, polarizar ahora los bandos políticos. Y eso, o sea, en un bando estaba el PP y estaba el PSOE, que eran el bipartidismo, que representaban el régimen del 78, la defensa de una arquitectura institucional funcional a una minoría, y por otro lado estaba la gente que se movilizaba y que luchaba contra esa arquitectura institucional. Claro, desde el punto de vista analítica no es una consigna perfecta, pero es que igual no hay que pedirle eso a las consignas, igual a las consignas hay que pedirle otras cosas. Yo creo que esta de verdad cumplió una función y un rol muy importante, y que nos vendría muy bien que se mantuviera y que fuera popular todavía de hoy, por desgracia no lo es. Después, con lo que también planteaba el compañero, ¿no? Yo creo que hay una cuestión, es que nosotros y nosotras, desde anticapitalistas, y además no solo la gente de anticapitalistas, hay mucha otra gente que defendemos esta posición de independencia al PSOE, pero evidentemente no somos mayoría en muchos de los espacios en los que estamos. Entonces no siempre, por desgracia, no siempre, al final las tesis que se aprueban por la mayoría son las que nosotros proponemos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que en una tesitura tan complicada como la que tú planteas, que además son los callejones con salidas muy difíciles que te plantean los cogobiernos precisamente, yo creo que desde la mesa no nos podemos atrever a responder a eso, porque hay que estudiar muy bien la situación concreta, el momento concreto, pero lo que sí tengo claro es que si no se aplican las medidas que se han pactado para ese cogobierno, hay que ir preparando la ruptura. Igual no hay que romper, pero sí que hay que hacer una labor de oposición incluso estando dentro. Y he dicho antes que eso es muy complicado luego, porque al final, bueno, pues la presión del posibilismo, la presión, lo que hemos dicho, lo que tú también has dicho, ¿no? La presión de que puedes hacer algunas cosas aunque no sean ambiciosas, la presión a que la alternativa a esto es peor, pero creo que nuestra función también tiene que ser esa, ¿no? Porque si no, bueno, estamos ahí, pero no hacemos pedagogía, que también debe ser una labor importante que nos tenemos que plantear. Y después lo que comentaba Laura de que, bueno, de que decías que se te escapaba algo, ¿no? Que cómo era que la dirección de Podemos no es gente estúpida, ¿no? Evidentemente todos los casos estos que ha comentado Raúl también son conocidos por ello. Yo creo que hay una idea, bueno, primero, comparándolo con el caso de Izquierda Unida, de que es muy diferente porque la correlación de fuerza a nivel electoral es distinta. Y el caso de Castilla y La Mancha creo que ha sido, pues básicamente vamos a entregar un territorio para ayudar a dirigirnos a la base del PSOE, para que la base del PSOE entienda que no somos sus enemigos y de alguna manera difuminar esa línea que polariza la base social del PSOE y la base social de Podemos. Pero creo que a nivel estatal lo que se plantea es eso, ¿no? En una correlación de fuerza electoral, que no política, relativamente similar, no pasaría lo mismo. Yo creo que eso al final no sería así, además por lo que he comentado anteriormente, porque la correlación de fuerza tiene que ver con muchas más cosas, porque los enemigos son enormes, los medios de comunicación, la troika, es decir, el caso de Syriza en Grecia también salvando todas las distancias, teniendo una implantación enorme, siendo un partido con muchísimos años de historia, con una cohesión política, estratégica mucho más fuerte,
con un proceso de movilización el más importante en Europa en mucho tiempo. Y aún así, al final, el peso del posibilismo es brutal. Entonces, creo que, bueno, que por la vía de los hechos y por las experiencias se demuestra que al final eso nos lleva a callejones y salidas. Y el problema no es ya que en las próximas elecciones después de tu pactar tengan más o menos resultados, es que de alguna manera hipotecas el futuro, hipotecas la esperanza, hipotecas las posibilidades de construir alternativas, las ilusiones de una generación. Entonces, bueno, yo, para concluir, repetir lo que ha dicho Raúl, no tenemos certeza de que lo que proponemos vaya a significar un éxito a corto plazo. Tenemos muchísimas cosas en contra, porque por algo vivimos en una sociedad y en un sistema capitalista, pero desde luego sí que pensamos que nos permite pues seguir construyendo nuestro campo político para cuando se abran oportunidades de dar salto.